¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, pudo ser una tragedia, ¿eh? Ahí el fiscal Ramiro González está ordenando análisis de sangre al motorman. Estoy hablando de lo que pasó esta tarde en Liniers. Modulación y grabaciones. Actividad de señaleros. Ahí Lucas nos contaba, va a averiguar la Junta de Seguridad de Transporte qué cosa. Hay algo que se llama un organismo Junta de Transporte, que lo que va a analizar básicamente es por qué en el cambio de vía el tren hubo un fallo y volvió a ponerse en la posición original. Si ustedes ven las imágenes, lo que pasa es que el tren está tratando de cambiar de vías. Ahí se ve, mirá, ahí se ven los dos cambios. Y en un momento, en el medio del cambio, los últimos dos vagones, eso estaba yendo hacia 11, se quedaron en el medio y el sistema volvió para atrás. La pregunta es, ¿lo hizo un humano? Porque a veces se maneja manualmente. Exacto. ¿O falló un sistema? Hoy dijo el Pollo Sobrero que no era una falla humana, que estaban haciendo cambios, que era algo nuevo. Bueno. Y que, como bien contabas, Lucas, dos vagones no lograron, porque es pasivo, ¿no? Pasaron 7 vagones. Ahí hay un tema. Dos no. Pollo Sobrero, parte interesada, solamente digo eso. Claro. Sí. Ahí hay un tema, que el sistema de señalamiento que está justo en ese punto es una especie de híbrido, me explican a mí, entre el sistema viejo y el nuevo. Claro. Entonces no se descarta una posible falla. Exactamente. Puede ser, sí. Bueno, 15 heridos por el descarrilamiento de este tren Sarmiento, justo el día, increíble, ¿no? Sí, justo el día, debido, con sentencia firme de la Corte Suprema para debido por la tragedia de 11. Estábamos en la radio, todos dijimos, no, por Dios, viste el trauma que tenemos los argentinos con los trenes. Por eso decimos, ojo, porque la corrupción mata y la desinversión también mata. Sí, claro. Obviamente. Claro que sí. La desinversión también mata. Hoy Entonces, María Luján Rey dijo que iban a pedir a la justicia que la prisión sea efectiva para Julio Debido, que no vaya a una prisión en la casa porque tiene más de 70 años. No. basta con este tema de si tiene 4 años en la 71, cárcel. 72, Claro, preso. el tema es que tiene 75 y Va a tener ya 80, adujo problemas de salud. Todos se enferman. En otras en el causas. caso de Debido tiene una diabetes importante. Bueno, está bien. Sí, sí. Está bien. Bueno, pero la A pueden todos les atender en el hospital penitenciario. ¿Qué problema hay? Si ahí está. No, yo cuento que sí tiene. Basta. Estoy harto del tema de que todos se enferman un mes todos antes de ir preso. Sí. Ahora, ahí tenemos cómo quedó el tren por dentro. No sé si lo podemos ver, es muy fuerte. No hubo, gracias a Dios, no hubo efecto acordeón. El efecto acordeón, Claro. Franco, es lo que pasó con la tragedia de 11. Porque no hubo choque en este caso. Hubo ¿no? choque. Claro, al no haber choque, sí hubo desvío. Mirá. El efecto acordeón es cuando el vagón, no sé, 3, 4 y 5 se meten adentro del 1 y el 2. Claro, por un choque frontal o de atrás. Ahí hay otro dato que es interesante. Vas a ver que esto se va a empezar a hablar en los próximos días. Hay algo que se llama emergencia ferroviaria, que es en lo que está la Argentina. Entonces, el gobierno va a decir, y me parece que es cierto, que en el último año, casualmente, en el Sarmiento, pusieron señalética nueva, señales nuevas, vías nuevas y durmientes nuevos. ¿Y qué pasó? O sea que era todo nuevo. Bueno, no, yo obviamente no sé qué pasó, sí sé que falló el sistema, ¿no? Mirá cómo quedó. Ya vamos con Julio Bazán. ¿Está Julio ya? Julio, ¿cómo te va? Buenas noches, acá con Franco te molestamos. Bueno, justo está pasando el tren. Sí, Julio, sí. ¿estás ahí? Ahí lentamente, ¿no? Fíjate la velocidad Lento, que pasa ¿no? de los trenes. Claro, ¿no? claro. Mirá. Sí. Van a 20 kilómetros por hora o 25, ¿no? Sí, sí. Según el lugar. esa velocidad. Ahora, la metáfora de todo esto es que al lado del accidente está el fallido soterramiento del Sarmiento. Sí, es una foto increíble. Hoy mostramos la tuneladora esta. Ahí está, mirá. No, tremendo. Mirá la tuneladora ahí. Eso es una foto de la corrupción. Ahí a la derecha, Claramente. ¿no? Eso es una foto de la corrupción. A la izquierda está el tren. A la derecha, en el recuadro rojo, Sí. está la tuneladora, como dice Franco y como dice Bruno. Una metáfora perfecta. Mira, 420 millones de dólares perdidos, tirados a la basura. Una obra impresionante que avanzó por 15 años aproximadamente y que quedó lamentablemente en la nada. Qué va. En la nada, porque Solo además 7 se canceló kilómetros totalmente. hicieron. Y se llama la Argentina, justamente. Ahí hay un dato que Sí, yo no Guada, estoy- bien. Qué metáfora, Bien, Guada, horrible, sí. que no estoy en condiciones de confirmar, pero sé que están negociando para terminar lo que falta del soterramiento. Claro. Porque ahí se ve la tuneladora. Mirá la pero imagen está- en vivo esta. está suspendido. Mirá, Johnny. No, suspendido. pero se anunció hace un mes que la obra Que le se iban a suspender. finalizaba por completo. Sí, pero entiendo que la ciudad está tratando de tener una negociación con el gobierno nacional para no desaprovechar eso que estamos viendo. Claro. Pero mirá, y hacer el No tramo que sirve falta. más, Lucas, esa tuneladora. Esa ¿Qué vas a no. hacer con eso? Está todo oxidado. Está todo Cristina podrido. lo anunció en 2008, hace 17 años. Comenzó a hacerse en 2016 con Macri. Claro. Lucas, ¿te acordás? Lo hemos tratado tantas veces esto. Se frenó en 2019 por falta de fondos, por la crisis. Quedaron bajo tierra los 7 kilómetros que dice Guada, de túnel que no conectan con nada, o sea, 420 millones de dólares enterrados sin sentido.
Y la tuneladora está detenida ahí desde el 2018 en Villaluro. Está podrida además, claro. De hecho, creo que Alan Ferraro mostró hace un mes aproximadamente una foto impactante que es cómo la taparon con cemento. La entierran. Cómo Bueno, la taparon directamente, ya ahí no se ve puede entrar. perfecto. Al lado de donde fue el accidente de hoy, no sé si llamarle accidente, el siniestro. Bueno, fue un siniestro. El siniestro de hoy. Sí. Ustedes acuérdense que hay una leve posibilidad de que se vuelva a poner en marcha la obra, incluso por ahí con un... Perdóname. Por arriba. Esta imagen, Lucas, esta imagen, Johnny, esta imagen de cómo afecta, de la cantidad de gente que había en el tren, que por suerte no salió lastimada, hay 20, bueno, 15 en total ahora heridos, pero mirá la cantidad de gente que viajaba en esta formación, son 300.000 pasajeros todos los días. Exactamente. 1000 por tren. Creo que ahora sí está Julio, chicos. A ver, Julio. Hola, Johnny. Julio, querido, acá con Franco. ¿Cómo está la situación? Acá está el tren de auxilio, el tren que va a solucionar el problema que se produjo a las 4 menos 10 con el descarrilamiento. Está esperando instrucciones. Adentro están los operarios y la maquinaria para sacar a estos dos vagones que están obstruyendo. Afortunadamente se canceló el descarrilamiento y los trenes en ambos sentidos pueden ir con pasajeros para Once y para Moreno. Esto ocurrió a las 15:50. 10 minutos después, Johnny, había entre 20 y 30 ambulancias del SAME. Organizaron un pasillo, un triage, atendieron a las víctimas, ninguna grave, afortunadamente. Y yo llegué en ese momento y pensé, en la Argentina hay cosas que funcionan bien y cosas que funcionan muy mal. Funciona muy bien el SAME, históricamente el Sarmiento funciona mal. Todo el mundo cuando se enteraba de este descarrilamiento, ¿en qué pensaba? En la tragedia de Once, está en el inconsciente colectivo. Totalmente. Afortunadamente, en este momento se están curando los lastimados, los golpeados, eventualmente algún fracturado, pero por suerte en esta oportunidad no hubo víctimas en este Sarmiento con historia tan trágica. Las promesas de soterramiento, las promesas de Kirchner, de Macri y la frustración final y la gente que viaja con miedo. Johnny. Ya vuelvo, Julio, ya vuelvo. Está Ana Ortiz desde Once, Ana. Buenas noches. Sí. Johnny, buenas noches. Mirá lo que es la imagen ahora, porque se reactivó el servicio, no de la misma manera, por supuesto, porque solamente son 2 las vías que están habilitadas, las 2 centrales que no aún. Entonces, por momentos, llega toda esta cantidad de gente, o puede salir esta cantidad de gente. ¿Cómo le va, señor? ¿Pudo viajar? Bien, yo más o menos traté de zafar, viste, un poquito y me quedé en el tren varias horas. Varias horas. Fui hasta Moreno, de Moreno a Liniers, de Liniers a Moreno, así que... Hicieron viajar por todos lados. Sí, hubo descarrilamiento. Pasando a Liniers hubo descarrilamiento. ¿A qué hora tendría que haber llegado? Y mirá, temprano, pero ya hice los 2 mandados, hice el mandado de Morón. Bueno, ahora me voy para mi casa y bueno, llego bien, Tarde, gracias a pero llegó. Dios. Muchas gracias. Pero bueno, sale en el noticiero, sale Está en vivo ahora. Muchas gracias. Está saliendo. Está en vivo, gracias. Un beso. Divino, Para sí. que me vea mi vieja, por lo menos. Un beso, gracias. Un beso para mi vieja. Ahí está, para la mamá, Un beso para la mamá. Pero bueno, miren, estás tratando de pasar por acá, ¿no? Sí. Personaje lindo. Bien, bueno, hay pocos trenes que están saliendo. ¿Te enteraste de lo que pasó hoy? No. Bueno, venís de La Plata. Bueno, apurate porque sale uno 19:51. Johnny, te cuento eso, apurate porque no Anda, llega, anda, de nada. que corra. Te cuento lo siguiente, Johnny. Sí. Exacto, porque van corriendo, mirá lo que es la imagen. Esta es una imagen que se repite más o menos cada 1 hora. Después del golpe no tenés gente, ¿pero por qué? Porque desde que sucedió esto, más o menos a las 3:50 de la tarde, recién habilitaron el servicio 1 hora más tarde. Claro. Y son estos trenes que pasan por líneas, pero no pueden frenar. Te voy a decir esto también. Acá, ahora la gente está más tranquila, es de noche, pero hoy temprano, cuando se enteraron de todo esto, hubo un momento de mucha tensión. Un hombre se acercó, tomó un elemento bastante contundente que estaba en el suelo y golpeó el monitor que estás viendo ahora, que seguramente lo ves, que quedó la marca del golpe, que justo está ahí pegadito a lo que es el monitoreo de la estación de Once. Bueno, ese hombre de 35 años... Mira, yo tengo, me parece que está acá mismo está el elemento que utilizó. Voy a ver si la cámara me acompaña para poder mostrártelo. La producción del momento en el que este hombre agarra un palo y rompe el monitor, un escándalo. Sí. Esto es. A ver. Esto es lo que encontró este hombre muy cerquita en el piso. Ah, no, y con esto, acá quedó. Una especie de carteles. Sí, un cartel, ¿no? Y fue lo que utilizó. Exactamente. ¿Pero qué? Porque le agarró bronca de lo que había pasado.
Imagino que Por sí, las mira, vos demoras. pensás que en un momento acá no había información además, ¿eh? Las demoras, no, más, y mira, Guada, más que demoras, de golpe no se podía salir, acá Claro. no salía ningún tren, se cortó absolutamente todo y bueno, eso generó ese momento de tensión que fue el único. Aumentaron después la seguridad en la estación y ahora, bueno, por lo menos uno está saliendo 19:51 como indican los monitores. Bueno. Gracias, Ana. Bueno, Sí. ahora volvemos con No, vos. estaba pensando, De nada, hasta luego. Johnny, ahí está Julio, están los operarios Sí. trabajando. Se viene una tormenta importante, Sí, ¿no? sí. Ya estaba lloviendo. Recién cuando entré al canal, ¿no, Lucas? Estaba lloviendo. sí, Empezando a caer algunas gotas. Mira, ahí está pasando el tren. Además, mira, hoy hablamos en la radio con una de las personas que abrió las puertas cuando fue el descarrilamiento. Sí. Pensá que ahí no hay andén, entonces el tren está a 1 metro del piso. Claro. Y es una persona mayor. No Muy puede bajar, peligroso. queda encerrada. Y la gente caminando por las vías. Esperá que volvemos con Julio. Julio, ¿cómo está la situación ahora? Miren cómo está pasando, ahí se ven las luces, cómo está pasando lentamente el tren a paso de hombre prácticamente, porque ese es el lugar en el que está ocupando 2 vías el tren descarrilado. Ven que pasa muy lentamente, Sí, muy pero despacio. afortunadamente no pasó mucho tiempo después del accidente para que se habilitaran una vía, esa que va con destino a 11 y la otra con destino a Moreno. Los que pasan para Moreno, hasta hace un rato los veía abarrotados, ¿eh? Ahí está todavía la gente tratando de decidir cuál va a ser la estrategia, porque acá se mezclan 2 cosas, la investigación, por un lado que siempre lleva tiempo, pero por otro lado la premura en sacar esos trenes, imagínate, 300.000 pasajeros por día, mañana a la mañana los que tienen que ir a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, entonces van a trabajar toda la noche, te decía, mira, se ve en la puerta del primer vagón anaranjado, se ven los aparejos, las sogas, las palancas, que son los elementos que utilizan el personal de ferrocarril con mucha habilidad. Yo los vi trabajar para poner esas moles gigantescas que saltaron de las vías, nuevamente en las vías, los arrastran y los sacan de acá. Johnny. Bueno, mira, acá tengo, gracias Julio, ahora vuelvo con vos, vamos y venimos todo el tiempo. Los siniestros del Sarmiento, Franco, es impresionante, ¿eh? Tuviste 2011, el 13 de septiembre, en Flores, 11 muertos. Después la tragedia de 11, 52 muertos. Después tuvimos en Castelar 3 muertos. Después en diciembre del 22 no hubo muertos, pero hubo un episodio en Aedo. Después tuviste 2 heridos en julio del 22, Donato Álvarez, Ciudad de Buenos Aires. Y hoy tuviste 15 heridos, que es la información oficial que tenemos, ¿no? Acuérdense que... Un desastre, chicos. Yo recién el contaba Sarmiento. lo de los sistemas de frenado. Hay 2 sistemas, uno que frena el tren y otro que más o menos cambia la señalética. Eso se llama ATP y ATS. Son sistemas que se usan en todo el mundo. ¿Cuándo los pusieron? Hace un año. Claro. O sea, hasta hace un año los trenes, el Sarmiento no frenaba solo, no cambiaba solo la señalética, las señales. O sea, vivíamos en un modelo africano. De... Claro. En estos tiempos, ¿no? De inteligencia artificial, Obvio, tenemos trenes que van a 30 kilómetros por hora. Y entiendo que en este caso 40. lo del ATS, que es lo que ayuda a frenar el tren solo, fue clave, porque si no el tren hubiera seguido cuando se descarrilaba. Y Cuando Sí, ahí hubiese sido una tragedia de verdad. Se me vino a la cabeza cuando Jaime anunció el tren bala. Se me vino, ¿te acordás de esa? Mar del Plata, Buenos Aires, Córdoba, ¿no? Sí, Claro. sí. Y hoy tenemos trenes que van a 20 kilómetros por hora o 25 kilómetros. Qué loco. Se reinauguró el tren a Mar del inauguramos Plata y tarda más que cuando se inauguró por Y el de primera vez. Mendoza, De que tarda 2 días. Ese lo hicimos con Lucas en otro canal. Es espectacular. Creo que tardaba 24 horas, ¿no? 24 horas. Sí, 24 horas en llegar a Mendoza. Es el tren más lento del planeta. Y no llega a Mendoza, llega cerca de Mendoza. Que no llegaba a Mendoza capital. No claro. llegaba. Ahora, ¿podemos poner de vuelta lo de la tuneladora? Porque acá me están diciendo que las empresas nunca desmontaron los obradores. Saexa y Gela, la italiana Gela, me dicen, la idea era eliminar 21 pasos a nivel del Sarmiento. Nunca se hizo y no te confundas, nunca se va a hacer. Me dice, ¿Por qué? ¿Qué sé yo? No sé, me están diciendo eso. Hombre, poca fe. Y me lo está diciendo una fuente importante, ¿eh? Qué triste, de verdad. Al lado de donde fue hoy este accidente. Todos esos dólares, ¿alguien auditó en qué se gastaron 420 millones de dólares? En los ¿Alguien se bolsillos de los ocupa de eso? funcionarios. Y de algunos empresarios, ¿no? Ah, Pero sí. alguien pide Es que que a priori- rinda cuenta, ¿entendés? ¿Y en qué la gastaste? ¿Dónde está? Y el organismo que tiene que auditar eso es la CIGEN. Claro. Claro. Ahora, acá estoy Voy con Julieta, rechequeando, perdón, Sí. estoy rechequeando. Tengo entendido, Lili, por ahí vos me puedas ayudar, que se rescindió el contrato.
Sí. en agosto. ¿Está cancelado? Está cancelado porque son las obras Si la del ciudad gobierno. lo quiere recuperar, será una iniciativa propia de la ciudad, mí pero me el dicen, contrato está cancelado. La obra está cancelada y la tuneladora está detenida ahí en Villaluro de 2018. Pero Porque bueno, recordemos que el gobierno lo primero que hace cuando asume es suspender toda la obra pública que tenía a su cargo. Especialista que es muy costosa, que era una buena idea, la verdad. Pero Yo les ratifico lo que acabo de contar y me acaban de confirmar, me están escribiendo. El Ministerio de Movilidad de la ciudad va a tratar de convencer al gobierno nacional, obviamente con recursos en el camino, para terminar el tramo que falta de Villaluro, me dicen, a Caballito, que son creo que 7, 8 kilómetros. Después si logran o no, la verdad que dejar un túnel para un tren ahí sin terminar es una locura. acá me dice, el gobierno de Macri financió con 759 millones de dólares a IEXA y a Odebrecht. Por esto. Acordémonos qué pasó con Odebrecht. Bueno, sí. Dios mío. Investigada. Mirá que está Julieta, Franco. Cuánta Vamos corrupción. 52 pasos a nivel, ¿no? Hay todavía, decía hoy Pollo Torero, 52 pasos a nivel. Exactamente, que están ahí, ¿no? Y van a seguir estando, que provocan un caos de tránsito. Sí, hoy busqué los antecedentes, Johnny, de este año con el Sarmiento y los pasos a nivel. Hubo un montón de tragedias. Claro, este año, es solo este año. Claro. Solo este año. No tiene sentido que en el corazón de la capital federal, Flores, siga habiendo esto. Julieta Bismara, ¿dónde estás? Buenas noches. Johnny, buenas noches. Y sí, sobre las vías justamente del ferrocarril Sarmiento está trabajando este tren de auxilio a la espera en realidad de que terminen las pericias. Toda la vía en este momento está siendo judicializada. Están trabajando en las pericias que deberían terminar ya en un ratito. Están trabajando no solo en los vagones que fueron los que descarrilaron esta tarde, sino también en todos los durmientes, en las vías, en toda esta zona sobre las vías del ferrocarril Sarmiento. Y en cuanto esos trabajos terminen, este tren de auxilio que vino desde AEDO es el que va a trabajar en volver a la formación a las vías y poder llevarla al taller para que sea reparada. Una noticia medio de último momento es que el Sarmiento, que no estaba frenando en la estación de Liniers, ahora sí lo está haciendo, volvió a detenerse. Bueno. Sentido Moreno, ya se están deteniendo aquí en Liniers, no lo están haciendo todavía los que van sentido 11 y sigue obviamente circulando con demoras y con algunas cancelaciones. Lo que nos decían más temprano, que seguramente lo vienen repasando, 300.000 pasajeros aproximadamente lleva el Sarmiento, es el segundo en cantidad de pasajeros, el Roca es el primero, y lo que me decían es sobre, viste que la justicia más temprano lo comentaba Rodri Alegre, que ordenó que le hagan un análisis de sangre al conductor. Lo que me decían de Trenes Argentinos es que siempre, es que todos los días cada chofer, para que un conductor opere por protocolo, es algo que ya se lo hacen, es un control de alcoholemia y de control de narcóticos antes de que operen el servicio. Así que bueno, toda la parte que tiene que ver con ese pedido de la justicia la va a llevar adelante justamente la justicia, por eso desde Trenes Argentinos igual, no tenían Julieta, más precisiones. Igual en teoría no depende del maquinista, ¿no? Te agrego esto, al margen del control de alcoholemia y de narcóticos, que es verdad que es protocolar, sumaron pedir la modulación, las grabaciones, la actividad de los señaleros, un montón de cosas que también son casi automáticas, predeterminadas, que dispara el fiscal. Les agrego una cosita, también la justicia va a poner la mira respecto de las obras que se hicieron y que se están haciendo en el lugar. Claro. Va a poner la mira también en cuál era el estado del material, de la señalización, cómo funcionaba, si estaba actualizado o no. Yo acá estoy chequeando, a mí me dicen que se está haciendo en el lugar tareas de renovación y automatización de los aparatos de las vías, Villaluro, Liniers, que esa obra está en ejecución con un 80% de avance, fecha estimada de finalización, abril de 2026. Eso es lo que acabamos de contar, que en el último año se cambiaron las vías, las señales y los durmientes. Ahora, por lo que cuenta Brunito, falta terminar algo. Y lo que falta definir o determinar es si el cambio que se hace de señales es automático o es una persona. Siempre es automático porque es una persona con un sistema que puede estar cerca de una cabina o se hace automáticamente. No, pero no hay que tocar un botón cuando hay un cambio de vía. En realidad hay una cabina con un sistema que lo va cambiando y una persona que verifica que todo eso esté bien. O cuando pasa el tren se cambia solo. Hay que ver cuál está de los dos funcionando ahí porque no lo sabemos. Sí. Me parece que no está automatizado en un 100%. No, hay un híbrido, me parece. Te van a decir que es redundante con un humano para controlar más. Vamos con Martín González de otro punto. Vamos, Martín. De Liniers. Martín, ¿cómo te va? Hola Johnny, hola Franco, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, le sumo algo de información respecto de esto que ustedes están hablando. En el lugar en el que se produjo este descarrilamiento, hay que tener en cuenta que es la cola del tren la que descarrila. El tren estaba yendo desde Liniers hacia
la ciudad de Buenos Aires, no estaba saliendo hacia provincia. Pasa toda la formación y los últimos 2 vagones son los que descarrilan. Aquí lo que creen, después por supuesto que esto lo tiene que corroborar la justicia, es que en el sistema automático de cambio de vía falló algún tipo de sensor que impide que el cambio se efectúe cuando todavía la formación está pasando. Claro. Entonces se están apuntando a una falla técnica. Por supuesto que ahora habrá que ver cómo ocurrió, como ustedes decían, cómo está el material que se estaba colocando aquí. Me decían que en ese mismo lugar se trabajó hace menos de un mes, hace muy poquito realmente, y por eso quieren ver cuál era la condición y el avance de la obra. Pero mientras nosotros estamos hablando aquí a 150 metros donde está la formación, se ven todavía las linternas, porque la Policía Federal está trabajando allí en el lugar para completar las pericias que van a aportarse en la justicia. Acá donde estamos nosotros, en el paso a nivel de Timoteo Gordillo, que está cerrado desde que pasó esto, están todos los operarios del Sarmiento esperando que llegue la orden para ir a la formación, para empezar a pensar cómo sacarla, cómo moverla. Pero en el mientras tanto, lo que está avanzando en ese sitio es la investigación judicial y por eso se ven las linternas. Es una noche ya cerrada, una noche encima de tormenta, oscureció bastante rápido, así que la tarea se está yendo así sin luz natural y con las linternas debajo de la formación. Gracias, Martín. Sí. Nos llama Ana Ortiz, que está con testimonios. Sí, Ana. Sí, Johnny, mira, está llegando otra de las formaciones, 20:10 es el horario en la que sale entonces la próxima y la gente que llega súper rápido porque seguramente fue muy largo el camino, ¿no? En un día pero muy complicado. ¿Cómo estás? En vivo para TN, ¿fue largo el camino, el regreso a casa? Sí, la verdad que sí. Contame. Tardó un poco más el tren. ¿Había descarrilado, puede ser? No sé. Descarriló una línea. Mucha gente están tirando Lo vi. No había nadie, ningún reportero ahí todavía. No, estuvimos toda la tarde, pero contame, ¿vos de dónde venís? No, vengo de Morón yo. De Morón, ¿te enteraste arriba del tren de lo que estaba pasando? Sí, me enteré ahí encima porque no habían dicho nada. Sí estaban abiertas los molinetes. Los molinetes estaban abiertos, sí. Claro, igual lo pagué, pero nadie dijo nada. ¿Faltaba información? Información sí, no había ninguna, no dijeron nada. En general, ¿cómo chequeás que el horario y el tren coincida? ¿Mirás los monitores? Soy de mirar los monitores, pero realmente nunca hacen caso. Siempre dicen 2 minutos, esos 2 minutos se convierten en 25, pero bueno, es algo general que pasa. ¿Y cómo viajás habitualmente? No, siempre viajo yo a la mañana o al mediodía, así que a la mañana obviamente ya todo el mundo sabe que viajás como sardina, pero al mediodía un poquito más tranquilo, por suerte. Y ahora a la noche, bueno, depende del tren que te toque. Claro, bueno, ya regresas ahora. Sí, bueno, así que muchas gracias por el testimonio. No, gracias a ustedes. Ahí está. Bueno, gran laburo, Ana. Como Johnny, naturalizamos la situación, ¿no? Gracias, pero digo, viajamos como sardina, pero bueno, eso ya sabemos que es así. O miramos el monitor y no coincide con el horario de los trenes. Bueno, eso ya es así. Es parte un poquito del pantallazo general que nos aporta la gente que viaja. La normalización de vivir mal, ¿no? Es así. Es normal vivir mal. Bueno, ahí se cayó el móvil. Y en este mismo sentido, Franco querido, hoy ocurre lo de Julio Devido. Parece una coincidencia, o qué sé yo, el destino argentino. 4 años, 4 años. Devido vuelve a la cárcel. Y sí, debiera volver el jueves 10 de la mañana, se tiene que presentar. 10 de la mañana, porque está en su chacra, ¿no? En su chacra. Imponente chacra. Imponente chacra de varias hectáreas con pájaros, con animales, con zoológico propio. Metros cubiertos. Sí, tiene todo. Una maravilla, una prisión recontra VIP. Se lo vio comiendo palta el otro día en el juicio. Es una vergüenza, ¿no? Que la justicia les dé la oportunidad de cumplir la condena por corrupción, administración fraudulenta, en la mansión que se compraron producto de esa corrupción. Lo mismo, ¿no? Cristina. Bueno, hoy que hizo la Corte Suprema, para la gente que recién se suma, confirmó la condena a prisión a Julio Devido. Estamos hablando de una pena de 4 años de prisión. ¿Por qué? Por administración fraudulenta. O sea, robarse la plata de los trenes, robarse la plata de los subsidios. Lo decía hoy el María Luján Rey con vos, ¿no? Sí. Hay una frase que recordaba de Julio Devido, que te la quiero mostrar, no sé si la podemos poner. Sí. Nadie contabiliza las muertes que no se produjeron. Eso dijo Devido. Eso dijo Julio Devido. Eso dijo Devido, claro. Qué animal, qué bestia peluda. ¿Tenés el corte de ese momento? No, pero creo que tenemos la noticia para verlo. Sí. Lo dijo el 8 del 3 del 2012. Nadie contabiliza las muertes que no se produjeron. Y Schiavi, ¿se acuerdan que había dicho que por suerte que si hubiera sido un feriado, hubiera habido menos muertos? Mirá la barbaridad que dijo.
Es muy parecido a lo que dijo Schiavi. Claro, la misma. Nadie contabiliza las muertes que no se producen. Es insólito. Tenemos que agradecer que no fueron más. Qué bestia, ¿eh? Qué bestia peluda. Fíjate lo que plantea Diego Cabot en La Nación y tiene mucho que ver con lo de hoy. Solo por subsidios a los trenes, el kirchnerismo recibió 344 millones de dólares en sobornos. En soborno. En soborno. Solo en trenes. Exacto. Solo en trenes. Dice Aldo Roggio, el dueño de Metrovías, concesionaria del subterráneo porteño y del ferrocarril Urquiza, reveló que entregaba periódicamente a la Secretaría de Transporte el 5% de los subsidios que recibía. Sí. No es una confesión menor, dice Cabot. Entre el 2003 y el 2015 su empresa recibió 211 millones de pesos. Se puede concluir que con un aporte de 49 millones de dólares. Esto es para Guada, que sé que se calienta. Guada, toda esa plata que dijo recién Johnny, ¿vos te das cuenta que esa plata la tienen? Que esos tipos son todos millonarios hoy, que tienen empresas. La están disfrutando al día de hoy. Ayer familia, mostrábamos, ¿no? Los sirilianos siguen disfrutando el producto de la corrupción. Claro. ¿Saben cuál es el problema? Fueron los que si el esquema no se repitió y la fugaron al exterior. Si el esquema se repitió con cada empresa ferroviaria, dice Cabot, esa cifra llega a 344,4 millones de dólares. 300 millones de dólares se robaron. Para mí el problema más grave, más allá de lo que mostró ayer Guada y la joda de todos los empresarios, es que son empresarios que siguen activos y siguen licitando. Eso es lo que digo. ¿Entendés? No es que son buenos empresarios, que le hicieron laburando, que le hicieron con buenas ideas. No, se la afanaron. Pero Franco, además de que se la afanaron, participan de licitaciones de transporte. No es que el sistema los excluyó, como están acusados de corrupción. Tienen las manos y ganan. manchadas con sangre, ¿no? Bueno, por eso. Escuchar a Julio De Vido cuando declaró en el juicio, este juicio por el cual fue condenado, ojo con los que se lavan las manos. Para mí, un mensaje para... ¿Qué te parece? La jefa. Sí. Finalizar. Las víctimas de la tragedia del accidente de Once y el asesinado maquinista Andrada necesitan que haya oídos para escuchar la verdad, tal como le dijo Jesús a Pilatos. Y además que nadie se lave las manos. Que nadie se lave las manos. Bueno, y hay gente que se lavó las manos, ¿no? Murieron 52 personas, hubo 789 heridos, se rompieron familias, se robaron subsidios, pero hay muy pocos presos. Sí. Hay muy pocos presos. Jaime. Schiavi. Jaime fue el primero. Creo que Schiavi tampoco, creo que Schiavi salió. Creo que tiene domiciliaria. Momentáneamente esta semana vamos a tener uno más, que es Julio De Vido, que se tiene que presentar el jueves a las 10 de la mañana en Comodoro Pi. Lo que pasa es que... No, le dan domiciliaria. Lo que pasa es que vos tenés en cuenta que en la causa de Río Turbio, él ya está en prisión domiciliaria. Tiene 75 años, como contaba Guada. Tiene diabetes, como contaba Lili. Es decir, el mismo argumento va a presentar en esta causa y lo más probable es que el tribunal, que está pidiendo que se presente, le dé la domiciliaria. Igual es insólito, porque la verdad que hay un montón de presos que están enfermos, los atienden en el hospital de la cárcel. Exacto, si va a Ezeiza, tiene ahí un buen hospital adentro de la cárcel. Pero esos presos no tienen abogados de millones de dólares. Exacto, buen punto. Los Rusconi de la vida, ¿no? Bueno, beso Rusconi. No, bueno, es la verdad. Es la verdad, sí, vos pagás un abogado de 3 millones de dólares y ¿son buenos abogados o saben dónde hay que llevar un bolso? El camino, la meta es el camino, Franco. El dato es de que todos los implicados siguen disfrutando el fruto de la corrupción en sus mansiones y las víctimas y los familiares de las víctimas que murieron y las víctimas que sufrieron secuelas de por vida por el accidente todavía no fueron indemnizadas. Mirá, Jaime, ni un peso hablaban de Ricardo Jaime, uno de los pocos que estuvo preso por la tragedia de Once cuando lo encontró CQC, el viejo CQC. Mirá. Ricardo Jaime, ¿cómo le va? Quería hacerle algunas preguntas. Principalmente quería preguntarle qué piensa acerca de su cuota de responsabilidad en las 51 muertes y en los más de 700 heridos de la tragedia de Once. Usted fue secretario de Transporte del 2003 al 2009. ¿Cuál piensa que es su responsabilidad? No voy a hacer nota, muchachos. Es una tragedia, no se puede tomarlo. Eso le pregunto. No tengo ninguna responsabilidad, no soy funcionario. La justicia dirá, digamos, cuáles son las situaciones que se producen. ¿Usted viajaba en los trenes de las empresas concesionarias que controlaba? Ya está. Tal vez si hubiera viajado menos en avión y más en tren, la tragedia no hubiera ocurrido, ¿no? Tiene responsabilidad. Gracias, muchachos. Vamos a cruzar por la senda peatonal como corresponde. Claro. Y acá es importante, siempre es importante respetar las leyes, ¿no? Absolutamente. Siempre es importante también que haya alguien
que si es elegido para ese cargo, controle y haga que las normas se cumplan, ¿no? Lo que tengo acá, la producción lo hizo muy bien, la quiero felicitar a la producción, es la tarjeta American Express corporativa de TVA. Uf, muy bien hecha, ¿eh? Es la Gold, además. La Gold, sí, no sé. Mirá cómo se gastaba la plata Jaime. Jaime, tu amigo Cirigliano, que ayer nos dijeron, basta, no hable más de Cirigliano. Bueno, vamos a seguir Acá está hablando. nuestra respuesta. Con datos siempre, con datos. Mirá, se gastaban planos de Catalina Cirigliano. En esto iban nuestros subsidios. Joyas, $7.000. Carteras en Europa, $25.000. Muebles de la Polinesia Francesa, $10.000. Winery, que ayer lo nombrábamos, esta empresa de vinos. ¿Cómo tomaban, eh? Sí, claro. Sí, un numerito, una franquicia. Un numerito. Qué lujo, ¿no? Es lo que cada botella de vino, ¿no? Cada botella de whisky, Y esta porque gente. seguramente tomaban vino de $500. Como total no es la de ellos, ¿entendés? Por eso viven como viven. Mirá vos. Esta era la Amex corporativa de TVA. No la hicieron trabajando. No, ¿qué le van a hacer trabajando? Pero La hicieron perdón, con la el plata de los yate subsidios. de Jaime, el El famoso yate de yate de Jaime. Y el es una avión. vergüenza. Y El avión también. El avión, perdón, el yate creo que volvió a prefectura. Sí, ¿no? sí, sí. Prefectura Sí. lo decomisó. Gestión Macri. Gestión Macri. Gestión sí, Macri. sí, sí. Acuérdense Yo me que acuerdo- Jaime en un momento vivía en un departamento que el que había puesto la garantía era Otero, Sí, el el dueño de la Libertador y concesión. Cerrito. Claro. O sea, Un el tipo que él piso. tenía que controlar, que tenía la concesión, le había Claro, salido garante de su exacto, Esa era la departamento. coima. Estamos hablando de Tan todo esto y ahora estaba pensando lo de la causa Cuadernos, que seguro Johnny después lo vas a contar Sí, en ahora lo vamos a detalle. hablar, ahora lo vamos a Pero hablar. viste, ves cómo cuesta todo tanto, ¿no? Todo Algo tan sencillo lento, como todo sentar tan al lento. empresario, ¿no? Y al funcionario corrupto. en el Chicos, banquillo. la tragedia 11 fue hace 13 años. Ya deberían estar todos Pero, presos. Ya pasaron Franco, 13 años. Franco, me parece que hay una leve, mirá, así, Sí. leve esperanza de que la joda, esta joda que vimos en esta semana del juicio de los cuadernos se acabe. Sí. Me parece que hay una leve esperanza de que se acabe. Ahora lo hablamos, pero para, antes de pasar a eso, Cristina acusando al maquinista. Hay que, mirá, Eso me acuerdo Cristina, bien. Sí. sobre todo, es mala persona. Hay un montón de cosas para decir de Cristina, pero esto que vas a ver es de mala persona. Mirá. ¿Reconocés que ahí el Estado tuvo culpa? No. En el caso de 11, Sí. no. Mira, eso te quería contar. El padre de una de las víctimas que Sí. falleció y que asistió, eso lo charlábamos el otro día, y que asistió a todas las audiencias, y aparte lo pudimos leer en los diarios, es que el maquinista no accionó el freno. Al final, la verdad, una tragedia terrible, brutal, pero la verdad que él mismo, el padre de este chico, me decía... Pero no estaba en el tema del tren específicamente, No, el pero famoso es que no chapacuato, frenó. sino en la estructura. No, pero es digamos que no- que había pero- mucha plata que se había gastado. Pero escúchame, Chiche, si vos no frenás y te estrellás, bueno, pero el padre de este chico me decía, el otro día lo charlábamos con él sobre este tema, y él me decía que él fue a todas las audiencias y el maquinista nunca pudo explicar por qué no accionó el freno. Y si vos no accionás el freno, además, Chiche, toda la inversión que hicimos en No, después sí, obviamente se ferroviarios notó fue muy mucho. grande. Dios mío. Bueno, Dios se mío. vuelve, ¿no? De algo así. Dice, Chiche, no. Chiche es la reaccioná. culpa del maquinista. ¿no? Chiche, reaccioná, Chiche. ¿Puedo decir algo? Porque esto a mí también me enoja. Yo casualmente, y lo voy a contar, lo hablé mucho con Randazzo cuando era ministro. Sí. No es que el tren chocó porque el maquinista se olvidó de poner el freno. El tren chocó porque no tenía un sistema que evite que el tren frene sin que una persona esté pendiente de un freno. 22 porque no invirtieron la tecnología que tenían que haber invertido. 22.000 kilos de carga contra 18.000 permitidos. Pérdida de aire en el sistema de freno. Para golpes no tenía agua para resistir el golpe. Tren de TVA con poco o nulo mantenimiento. Estoy leyendo las pericias. Una Pero lo más mentirosa. importante, los una sistemas mentirosa. que se usan en todo el planeta, el kirchnerismo como se choreó toda la plata, no los puso. ¿Cómo se llama el freno? ATP y ATS, que los pusieron, lo terminaron de poner hace meses. Para Y ahí estaba conmovida, pero después hay otro video de Cristina riéndose, ¿no? Bueno, Ay, cuando chiste. inauguran, no me acuerdo qué, del Sarmiento. Con Randazzo. Con Randazzo, y dice, sí. bueno, ojo que por ahí choca. No, va a venir una formación y nos lleva Sí, puesto. nos Y lleva fue, puesto algo. incluso fue a los poquitos meses. A la los tragedia, pocos años después. No había pocos años Sí. después. Un año y medio. Además, chicos, Ahora, hay Ricardo una Jaime- realidad. Una cosa, Lili. Ricardo Jaime compró trenes chatarra a España y a España. Portugal Sí. Qué foto por esa. 220 millones de euros. Compraron porquería. Chatarra, quedó tirada de costado. Sí, sí, la 76 foto- millones pagados a Renfe y Feve, que son empresas españolas. Claro. Y 25 millones de euros pagados a una empresa portuguesa
que se llamaba Caminos de Ferro Portugueses. Una porquería, usados, 44% de material no servía. Esa operación no tiene otra explicación que un cobro y pago de coimas, básicamente, porque sabían muy bien lo que compraban, que era material que no servía para la Argentina, que era chatarra, no servía en ningún lado del mundo. Incluso tenían que hacerles adaptación porque eran más altos que los andenes, era todo un... Ya fue condenado por esa causa también. Fue condenado. Bueno, y lo último, tenemos el día que Schiavi, el inefable secretario de Transporte, dijo: si esto hubiera ocurrido ayer, que fue feriado, no hubiera sido tan grave. Esos 2 primeros coches estaban abarrotados de gente, o sea, tenían mucho más carga que la que habitualmente, lo cual produjo que el accidente tomara un ribete de tragedia. Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor y no la gravedad de lo que fue hoy, que lo constituye un accidente extremísimo y de muchísima gravedad. Qué bruto, ¿no? Todo brutal, todo brutal. ¿Sabes qué? Yo cubrí esa conferencia, fue en el Ministerio de Economía. 2012. Me acuerdo bien que ellos consideraban que era una fatalidad. Sí, fue ¿viste? un error humano. Ocurren fatalidades. Claro. Y recuerdo que no había conciencia de lo que significaba. ¿Viste cuando te das cuenta que no, en todo el gobierno... No tomaban dimensión. Lili Lagarré, no sé si no era la ministra de Seguridad, le echó la culpa a Lucas Menguini Rey por viajar en un lugar que no le correspondía. Cuando estuvo 2 días buscándolo. Casi dijo, bueno, no le correspondía viajar ahí. Faltaba que diga que se joda, ¿no? Lagarré que nunca en su vida tomó un tren, porque sabe que la gente viaja ahí porque no tiene otro lugar. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta cuál es la conclusión? ¿Esto pasó hace cuántos años, dijiste? 13. Ahora, esos trenes, yo de joven y hace mucho viajaba en esos mismos trenes. Sí. O sea, en ese mismo sistema. Claro, o sea, tenemos 50 años de atraso. Para ser justos, se compraron trenes chinos con randazo. Sí, todo lo que quiera. Pero no se renovó el material El sistema era lo mismo. El sistema que hace los trenes seguía siendo betún. Por eso van a 40 kilómetros por hora, ¿no? Claro, porque las vías son viejas. Trenes nuevos con vías viejas. No te digo tren bala, 350 kilómetros por hora. No, eso Brasil. Franco, Brasil va a inaugurar un tren bala que va a unir San Pablo y creo que Río de Janeiro. Y el corrupto de Jaime y de Néstor habían anunciado a Córdoba, ¿se acuerdan? Un tren bala a Córdoba. Claro. Llevaron la maqueta, el proyecto. Nunca llegó. Bueno, lo de cuadernos, y te dejo tranquilo, que quería solamente... las hojas de acá arriba, las hojas. Ya no sabe qué hacer. Yo no veo, está muy lejos del monitor, no le veo las hojas. La justicia lo pasa a 2X. Esto es importante. Muy bien. Veníamos diciendo que era una locura, lo dijo Lucas la semana pasada. Lo pedimos al aire, Jonathan. Era una locura cómo se armó este juicio, solamente una audiencia por semana, solamente audiencias virtuales por Zoom. Bueno, me parece que se vienen 3 veces por semana, sábados incluso, y en enero, ¿puede ser? Es una posibilidad. Todo eso se está discutiendo. Presencial. La Cámara Federal de Casación Penal hoy citó para el martes de la semana que viene a los jueces. Va a haber una audiencia, se van a reunir todos y van a discutir una metodología para apretar el acelerador, básicamente, ¿no? Pero fue una recomendación de la Corte, ¿verdad? Por preocupación de todo el sistema judicial, porque esto no puede pasar. Es una mancha. Esto sería 3 audiencias por semana en lugar de una. Esto es una novedad en la historia analizando argentina. Si hacen esto es un aplauso cerrado. Esto se los confirmo, se está analizando. A mí me cuesta verlo esto, Bruno, perdón. No. Que no se tomen feria los jueces. Yo te digo, optimista. Yo te digo, hablé con 2 personas muy importantes de la Cámara y me dijeron, nosotros nos vamos a sentar frente a los jueces y les vamos a decir que la feria de verano no existe. Se tiene que llevar adelante el juicio. Va a ser la primera vez. Va a ser la primera vez que en enero los abogados trabajen. En 200 años de historia. Punta del Este puede esperar. Sí. Muy bien, señores jueces. Vamos a decir los nombres. Bueno, esperemos. Parece que TN se va a plegar a la medida y no hay vacaciones. ¿En serio se quedan todos en eso? Qué bien. ¿Nosotros también? Qué bien que te quedas, Lucas, conduciendo. Los que van a pedir, perdón, insisto con esto. Los que van a pedir que no haya vacaciones, que sea 3 veces por semana presencial. No cantemos victoria. No. Son Petrone, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Ledesma y Máiquez. Eso es la casación. Los que van a pedir casación penal. Eso es para evitar, poneme la foto de la palta de Vido comiendo palta ayer por Zoom, ¿no? Bueno, el jueves, no sé qué era. O el empresario en la cama. Ahí está. Evitemos estos papelones. Ahí está. El mundo está mirando este juicio. Es de verdad, lo digo, la causa más importante de la historia después del juicio de las juntas.
esto no puede pasar, chicos. Esta vergüenza de este delincuente. Y el otro en la cama. Por eso. ¿Qué mensaje le das al mundo, no? Claro. Sobre Argentina, seguridad jurídica. Claro. Y la principal causa de corrupción la estás tratando así. Tal cual. Bueno, mirá la presión que hubo para que se dé. Te muestro esto Bien, y te... bien por la opinión pública. Porque pasa porque la opinión pública se calienta con esto. Las estimaciones más optimistas creen que si se hacen 3 audiencias semanales, en cuestión de un año y medio, podríamos tener resuelto. Sí. Ojalá. La opinión pública se calentó de esta manera, mirá. Decidieron hacer el juicio más importante en la historia de la lucha contra la corrupción de manera virtual, espaciada, puede llegar a demorar 3 años, y con los imputados y en realidad con los que están siendo juzgados en una modalidad por Zoom en la que muchas veces ni siquiera muestran la cara, como se vio lo que pasó en los últimos días con Cristina Fernández de Kirchner. El Tribunal Oral Federal 7, esto corre por mi cuenta, hoy no está a la altura de lo que la historia y lo que la Argentina necesita. No se maten de risa, señores jueces. Poné de vuelta la imagen de los jueces. Que se conozca bien la cara. Señores Castelli, Méndez Signori, Canero, hagan lo que tienen que hacer por el bien de la República, a menos que ustedes estén jugando para la chorra. Me parece inaceptable, burdo, vergonzoso que el juicio más grande de corrupción política en la Argentina se haga por Zoom y con una audiencia por semana de 4 horas. Lo adelantaba el viernes Facundo Chávez cuando hablábamos, pero la verdad que analizando los detalles es un desastre, es una burla. Bueno, ahí está. Ojalá que cambie. Ojalá que cambie. Poné un resumen de TN Central que me pusiste ahí a toda la competencia. No, yo no. La verdad, tenés razón. Haciendo el palo, pero... Tiene razón. Cuando tiene razón, tiene razón. Mensaje reenviado. Ya saben quién lo reenvió. Confirmadísimo, está en su prime. ¡Qué fenómeno, Franco! Franco, son los más grandes que hay. Te quiero, te quiero. Bueno, igual tienes razón. Nos vemos mañana. Chao, amigos. Chao. Bueno, señores, ¿le tienen miedo? Vamos con este tema, ¿no? ¿Le tienen miedo o no? Porque Maquiavelo dice, mejor ser temido que ser amado, ¿no? En realidad la frase completa es, los hombres son ingratos, son volubles, son cobardes y son ávidos de lucro. Mientras les haces bien son completamente tuyos, te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida, sus hijos, pero cuando la necesidad se presenta, se rebelan. Y entonces, mejor ser temido que ser amado. ¿Los jueces le tienen miedo a la jefa de la banda? Claro, la señora siempre fue una máquina de apretar jueces, mirá. Mira, acá estoy sin fueros. ¿Sabe por qué? Porque no le tengo miedo a ningún juez pistolero, mafioso ni extorsionador. Si una causa en la cual un juez, el doctor Julián Ercolini, el inefable Julián Ercolini... Preguntas tienen que contestar ustedes, oye. Gracias. Todo el Poder Judicial está tomado fundamentalmente o por el macrismo o por el sistema de medios hegemónicos de la República Argentina, ¿no? A lo largo de todo el juicio también se probó que ninguna de las aseveraciones, de las mentiras que dijeron los fiscales Luciani y Mola en su alegato histriónico eran ciertas. Más mafiosos no se consiguen, porque la verdad... Los mensajes mafiosos, bueno, esto no es ni lawfare, ni partido judicial, esto es un estado paralelo y mafia. Mafia judicial. Bueno, por esto muchos jueces, muchos fiscales todavía hoy le temen. Porque le dijo pistolero al juez federal Claudio Bonadío, que en paz descanse. Porque le dijo mafioso al juez federal Julián Ercolini, en su momento, porque secuestraron al hijo del fiscal federal Eduardo Tayano, porque apareció muerto el fiscal federal Alberto Nisman, justamente después de denunciarla por traición a la patria, porque le hicieron una campaña feroz a Carlos Fait, ¿se acuerdan? Para echarlo de la corte le decían la momia a Fait, porque persiguieron al fiscal Campagnoli, incluso suspendiéndolo de sus funciones, le hicieron la vida imposible. Es más, la señora Bonafini llamó a tomar la Corte Suprema, mirá. ¡Por la calle! ¡La
sueldos, con grandes privilegios, que nos aplastan, que nos quieren dominar. Las cosas que nos bancamos, ¿no? Y como si todo esto fuera poco, los militantes de la Cámpora le cantaron esta barbaridad al fiscal Luciani hace poco, este año. Mirá. Con los huesos de Luciani, con los huesos de Luciani, vamos a hacer una escalera, vamos a hacer una escalera, para que Cristina baje del balcón a la vereda. Bueno, por eso pregunto si le tienen miedo. Por eso pregunto si por todo esto que estamos viendo... Es más, recuerdo que el expresidente Alberto Fernández dijo que esperaba que el fiscal Luciani no se suicide como Nisman. Mirá. Realmente alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman. Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani, que en verdad, nada, pana. Qué animal, qué bruta bestia tuvimos de presidente. Dios mío. Dios mío. Y como si todo esto fuera poco, por eso digo que hay miedo todavía con Cristina, el juez federal Ramos Padilla, Juan, el papá, recomendó por radio también que le pongan un psicólogo a Luciani para que no se suicide. Mirá. Y cuiden a Luciani en serio, que ellos cuiden a Luciani. Exactamente. Y, todos cuidemos a Luciani, porque ya sabemos cuál es la última arma que pueden llegar a usar para la violencia extrema, ¿no es cierto? Sí, ya lo hicieron una vez. Lo hicieron. Ya lo hicieron una vez. No son novedosas. Que le pongan un psicólogo para que no se suicide. Que le pongan un psicólogo para que no se suicide. Y como si todo esto fuera poco, Juan Grabois dijo textualmente, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Tiene que dejar de ser un cantito. Fíjate cómo lo dijo. A mí, la verdad, no me asusta, como a ella no le asusta, esa perspectiva, porque además va a ser una perspectiva que permita que si lo tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Deje de ser un cantito al que después nadie le pone el cuerpo, o muy pocos le ponen el cuerpo. Tomándome eso que decía Juan, ¿sentís que la tocaron a Cristina y que no se armó quilombo? No, es una vergüenza la reacción que hubo y la conducción de esa reacción después del intento de magnicidio. Me parece que hicimos todo mal. Acá tenés la explicación de por qué los jueces y los fiscales le temen al kirchnerismo. Bueno, hay motivos, ¿no? Porque durante muchos años fueron una máquina de apretar y de hacer daño. ¿Quién no tuvo miedo? Que también es muy importante destacarlo, el fiscal Luciani. Y siguió adelante. ¿Quién no tuvo miedo? El fiscal Mola. Y siguió adelante. ¿Quién no tuvo más miedo? Los 3 jueces que la condenaron en primera instancia. Rodrigo Jiménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Y hay que destacarlo. ¿Quién más no tuvo miedo? Los 3 jueces de la casación. Hornos, Borinsky y Barrueta Benia. Pregunta. ¿Qué pasa con los jueces de esta causa, la causa Cuadernos? ¿Le tienen miedo a la jefa? Yo espero que no. Germán Castelli, Enrique Mendesignori y Fernando Canero. Espero que no le tengan miedo. Y si no le tienen miedo, ¿por qué no se animan a hacer un juicio oral, público, como corresponde? ¿Qué es esta pavada del Zoom que hablábamos recién, de hacer una audiencia por semana? Se terminó eso. A ver, la causa Cuadernos es sin duda, por lo menos para mí, una de las más importantes de la historia argentina, muchachos. Pensá esto, lo decía Guada ayer. El juicio de las juntas duró 7 meses y medio. Esto lo quieren llevar al 2030. En el juicio de las juntas declararon más de 800 testigos. Fueron 530 horas de audiencia. Se hizo en una sala gigante especialmente acondicionada. Bueno, háganlo donde quieran, Movistar Arena, en River, en Vélez, Sala Amia. Entraron todos. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo acá? ¿No? ¿A qué le temen los jueces del TOF 7, Castelli, Mendesignori y Canero? ¿Sabés por qué es importante? Primero porque Cristina debería pasar mucho más que 6 años presa. Mucho más. Y segundo porque esta gente tiene que empezar a devolver lo que se robaron. La señora de Kirchner está acusada de haber recibido, al menos en esta causa, 38 sobornos por 17 millones de dólares en este primer tramo de la causa Cuadernos. A eso sumale lo más de 500 millones de dólares
de rutas, vialidad nacional. Ahí ya tenés en total, mirá, 554 millones de dólares sustraídos. ¿Sabés lo que puedes hacer con eso? Asfaltar más de 3.000 kilómetros de ruta. Llevar agua y cloacas a 1 millón de personas. Comprar 10.000 colectivos 0 kilómetros modernos. Montar 20 hospitales totalmente equipados. Urbanizar 200 villas. Construir 1.500 escuelas. Vaya que se robaron la plata, ¿eh? Entregar más de casi 2 millones de computadoras. Otorgar 500.000 becas universitarias anuales. Construir 100 polideportivos. Modernizar 50 estaciones de tren. No es joda la plata que se robaron, ¿eh? No es joda. Entonces la justicia se tiene que poner las pilas en serio. Igual la preocupación principal de Cristina, lo decía hoy Carlos Pagni, no es una nueva sentencia, es no volver nunca más al poder. Hoy el temor de la jefa es la fractura del peronismo. A esto le tiene miedo. La fractura del PJ. Les tengo noticias, la fractura ya sucedió, ¿eh? Hay por lo menos, mira, 4 gobernadores, Cristina, que no paran de hablar por WhatsApp con el nuevo ministro Santilli, que son Jaldo de Tucumán, Sáenz de Salta, Jalil de Catamarca y tu amigo Zamora de Santiago del Estero. Información. Señores, hay un nuevo juego de poder en Argentina y Cristina lo sabe. ¿Saben por qué el peronismo está roto? Porque todavía no asumen el daño que hizo este hombre. A ver. Y Alberto, perdón, ¿en esa línea lees la derrota electoral posterior a tu gobierno? ¿Con esas deudas que quedaron? Yo creo que aciertos con la derrota electoral posterior. Bueno, es muy difícil que estos aciertos se vean cuando dentro de la propia fuerza viven diciendo que estos aciertos no existieron. Esa es la verdad. ¿A qué te referís? A lo que vos entendés. Entonces, eso es verdad. Eso es así. Entonces, yo creo que si hay algo que debemos aprender es que nuestro internismo no ayuda. No ayuda. Alberto Fernández lo puteaba todo el país. La vicepresidente decía que era un idiota, su ministro del Interior que era un peludo, sus diputados decían que era un inútil, necesitaba un vocero. Digo, no por defender a Alberto Fernández, pero para tratar de defender. Para no tomárselo personal, al menos. No fue tomado como una defensa. Decían que era un viejo pajero, que era un idiota, que no podía hablar, que era un parado, o sea, no por defenderlo, pero le decían cara de pija, olor a huevo, le decían, no por defenderlo, no por defenderlo. Gatero del gordo sucio, pero no es por defenderlo. No por defenderlo. Pero le decían todas esas cosas. Alberto Fernández, nosotros no podemos hacer cargo de un golpeador. Que vaya en cana, y ojalá que vaya en cana. Esto les pasa con el gobierno de Alberto Fernández. Les da vergüenza ajena a ellos. Se lo quieren sacar de encima ellos. Lo quieren en cana. Zurro es de ellos. ¿Sabe por qué? Porque no se quieren hacer cargo de que ellos también fueron parte de ese gobierno que les jodió la vida a la gente. Cristina fue socia fundadora y vicepresidente de ese gobierno nefasto. Bueno, Sergio Massa fue ministro de Economía de ese gobierno nefasto e hizo un desastre. La Cámpora manejaba el 70% de las cajas. Y ahora Rosenblatt dice, no lo conozco, qué sé yo. El PAMI, Aerolíneas, ANSES, el Correo Argentino, YPF, la Cámpora. Kicillof, que dice yo no lo conozco, fue parte de ese gobierno nefasto acompañando la cuarentena salvaje. Y éramos muy poquitos, lo veo Luis Juez, los que en ese momento decíamos, che, esto está mal. Todos los que ahora critican a Fernández en su momento lo adulaban, lo aplaudían, lo felicitaban por esas filminas pelotudas. Hasta que no lo asuman, van a seguir perdidos, ¿eh? Hasta que no pidan perdón con sinceridad por el daño que hicieron, van a seguir afuera del sistema político. Precisamente por eso es que la justicia tiene que madurar y dejar de tenerle miedo a una ladrona que le hizo tanto, pero tanto daño a la patria. Porque la independencia judicial no se ruega, se ejerce. Y el valor de un hombre se mide por lo que no teme decir y por lo que no teme hacer. Opiniones libres, hechos sagrados. Vamos. Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por
por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 55, 173, inciso séptimo, en función del artículo 174, inciso quinto, infine, y 210 del Código Penal, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal. Señores jueces, este es el momento. ¿Es corrupción o justicia? Insisto, ¿es corrupción o justicia? Y ustedes tienen la decisión. Bueno, señores, mesa de lujo. Ha llegado el senador Luis Juez, la diputada Emilia Orozco, Berti Venegas Lin, diputado nacional. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Obviamente está Lucas Morando, que enaltece esta mesa, por supuesto. Y está también Guada y Lili. No se pongan celosos. Lo que no sé es dónde está ¿Por Bruno. qué lo enaltece? Nosotras no enaltecemos nada. Bueno, no vamos. Parece el peronismo esto. Claro, no, ¿qué No se pasa? puede trabajar así, Dios mío. Bruno, ¿dónde está? Me dicen que está en una oficina de devoluciones de la Corte Suprema. Mirá qué primer plano. Ni idea, ¿eh? Mirá. ¿Qué haces con la llave? San Pedro. Esta es la llave del departamento de Recoleta. Actor, ¿eh? Esta es la llave de una de Bruce las Willis oficinas de Río Gallegos. Sí. Esta es una... Mira, se ríen, son malos. No. Esta es una de las llaves encargados, de ¿no? los 10 departamentos de la calle Mascarelo, Sí. entre otros, de la casa de Mascarelo. Ah, va a devolver la llave, Cristina. ¿Qué es todo esto que están viendo ustedes? Sí. Son, por supuesto, todas las llaves de las casas de Cristina, Muy bien. de la familia Kirchner, porque se vienen novedades muy, pero muy importantes Bienvenidas y fuertes respecto de los inmuebles de Cristina Kirchner. Por Muy ejemplo, fuertes, ¿eh? a ver, ¿qué? Mira, Lucas había prometido que se iba a teñir de violeta. No me des esperanza y no me hagas teñirme. Yo Mismo te pido. Bueno, preferiría no ver eso. Sí. hasta acá lo que todos creíamos es que los inmuebles de Cristina se iban a subastar, se iban a vender, básicamente. Sí. Yo les puedo confirmar que en los próximos días va a salir una resolución importante, clave de la justicia, que va a poner a disposición, Ojo, y escuchen bien Bomba. esto, Sí. porque no le va a gustar para nada a Cristina, va a poner a disposición de la Corte Suprema de Justicia un grupo de los inmuebles que pertenecen a la familia Kirchner. Y la Corte va a disponer de esos inmuebles o no. Los que no dispongan se van a vender, pero es posible que algunos de los departamentos de Cristina pasen a mano de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Peor escenario para Cristina. Pará, no de los jueces, sino de la Corte. No es que se lo va a De la quedar Corte. Lorenzetti la casa. De la ¿no? Corte, por Claro, supuesto. claro. No, de la No Corte. es que vamos a ver a No puede- Rosencrantz pegándose una ducha en San José 1111, ¿no? Pero- Exactamente. A ver, acá lo que va a pasar es que la Corte va a disponer para todo el sistema judicial de la utilización o no de estos inmuebles, por ejemplo, para el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, muchos de estos inmuebles están en el sur del país. Si hay alguna dependencia de la justicia en el sur que necesite algún espacio grande, por ejemplo, alguno de los hoteles Parece se muy puede bien. llegar a disponer. Bueno, ese es el mecanismo. Mirá. Ahí lo tenés, los departamentos. Estos son algunos de Recoleta. los inmuebles Mirá. que pasarían a la Corte. Voy a ser precavido, aunque bueno, yo ya me la jugué porque estoy Muy absolutamente precavido no estás. seguro. Aceleraste a 1000, Bruno, ya está. No, es que estoy absolutamente seguro de lo que va a pasar, así Yo que no tengo confío- ningún tipo confío de en tu inconveniente. 2 departamentos en Recoleta, el hotel, por supuesto, Los Sauces y las Dunas. Parece bárbaro. El famoso terreno del lago argentino que compartió en algún momento con Lázaro Báez. La casa de 25 de Mayo, de La la casa casa de ellos. de la calle de 25 de Mayo en Río Gallegos. Y por supuesto, muchas más propiedades. ¿Sabes en qué, el sur del Bruno? país. La gente quiere esto sobre todo. Obviamente que la gente quiere que esté preso, que paguen, pero sobre todo que devuelvan lo robado. Me parece que es la gran demanda Te quiero hacer una social. pregunta a Bruno Por eso porque está yo decía- involucrado mi estética personal. Yo prometí al aire que si Cristina devolvía, aunque sea $1 de lo robado antes de fin de año, me tenía de violeta. Sí. ¿Vos crees que me voy a tener que teñir o esto va a ser largo? No. Yo, Próximos la días. información que yo tengo, mientras me dicen que muestre las llaves de todas estas propiedades, la información que yo tengo es que, no te digo esta semana, pero tal vez la semana que viene, a más tardar en 10 días, sale una resolución de la justicia que va a disponer de buena parte Qué de estos bueno, inmuebles una primera resolución. Pero después Ya para le venderlo. estoy, ya le Así estoy que, comprando Luqui, la tintura. Yo te digo, espero que tengas un buen peluquero, amigo, porque además te quiero mucho, porque te va a quedar Estás bárbaro el violeta. esperanzando, para entender, lo dispone la justicia, se lo queda la Corte. Después eso hay que rematarlo, venderlo. No se lo va a quedar la Corte. Mirá cómo Explico empieza a esto. dilatar. Explico esto para que quede bien claro. Hace un par de semanas, te diría 2 meses, hubo una acordada de la Corte que dijo: todos los bienes que sean decomisados en causas de corrupción, entre otras, primero
me los asignás a mí, Claro. yo veo si les puedo dar algún tipo de uso y si no los necesito, ahí sí los podés subastar. Puede Mira, pasar Bruno. que la Corte, cortito ya termino, puede pasar que la Corte no utilice ninguno de estos inmuebles y ahí sí le ponen el cartelito de venta a todas las propiedades. Tenemos a un abogado, el doctor Luis Juez. Eso lo dijimos hace 5 meses en este programa. Es cierto, ¿te acordás? es cierto. Dijimos el 87% del presupuesto del Poder Judicial va en sueldo y el resto en alquileres. Claro. Fortuna en alquileres. O sea, muchas de esas propiedades pueden ser utilizadas para juzgados en el interior, para cámaras. Pero ahí no se federales. recupera la plata, se reutiliza Bueno, para... pero hay un monto establecido de lo que vale eso y eso claramente es parte del recupero. Es lo está de mismo acuerdo que- venderlo que lo que te ahorrás vos gastando en alquiler. No, La no. gente necesita esto, la gente quiere que Y le la devuelvan. gente quiere eso, la gente quiere que se devuelva el robado más allá de la condena penal. Además debiera hacerlo justo. O sea, digamos. Pero que en cualquier país hay así funciona el tema. O sea, el decomiso y automáticamente la devolución es parte de la condena penal, de la accesoria. Vos tenés que. Si no, no. Los delitos contra el patrimonio tienen esa cuestión. La cuestión penal. No, yo creo que es una deuda pendiente, pero más allá que le confisquemos todos los bienes a Cristina, no nos olvidemos de Máximo también, ¿no? Que es multimillonario, más de 27 propiedades, no laburó nunca en su vida. Yo creo que hay algo que se robaron el kirchnerismo y todos sus cómplices, que no le van a devolver más a los argentinos, que son los años de progreso, son esas rutas, esos caminos, el desarrollo no solamente de las provincias del sur, sino también del norte. Entonces, ¿esto va a ser ejemplificador? Sí, y es algo que el argentino pensaba que nunca iba a pasar. Dice, ¿cuándo la vamos a ver Cristina presa? Está presa, está bien, con una tobillera saltando en un balcón, ojalá en algún momento esté en una cárcel común como cualquier ladrón, pero de a poco vamos avanzando. Es de acá ¿Puedo para decir una adelante. cosita? Sí, querido Bruno, y voy con Berti. Sí. Vos sabés que hay una discusión enorme sobre un grupo de propiedades en particular que Cristina le cedió de manera anticipada a Máximo y a Florencia. Bueno, la justicia está manejando con total hermetismo la decisión final sobre esos inmuebles. Lo que a mí me dicen es, vamos a poner a disposición de la Corte lo que esté en condiciones de ponerse a disposición. Bueno. Por ejemplo, el hotel, no sé, Los Sauces, yo desconozco por ahora si ese hotel se va a poner a disposición de la Corte. Sí, lo que te puedo decir es que en una primera resolución, un grupo de inmuebles, que no sé si serán 1, 2, 3, 4, 5 o 20, van a pasar a manos de la Corte Suprema. Antes de ir con Berti, veamos este hotel que vos estás citando, que podría pasar a manos de la Corte, el hotel Los Sauces. A ver. Qué impresionante, ¿eh? Un gran abrazo al cielo a Jorge Lanata y a Nico Winiarski. Impresionante este informe. Bueno, el tribunal tiene que definir si estos inmuebles van a pasar a manos de la Corte Suprema. Berti, ¿qué pensás? Buenas noches. Buenas noches, Esto que Johnny. estamos charlando. Creo que es la reconstrucción de la Argentina en los distintos planos. Tenés el Poder Ejecutivo que empieza a pasar las señales de que no queremos ser más el Congo, que respetamos la propiedad privada, que se hacen los cambios necesarios para tener un país decente. El Poder Legislativo, que estaba conformado con un montón de cavernícolas, empieza a tomar otro color. Pasamos un 2025 de destrucción y la idea es recuperar todo ese tiempo perdido y retomar el camino para que vengan las inversiones. Y después tenés el Poder Judicial que se tiene que autopurificar, porque justamente la división de poderes estamos acostumbrados a que el Poder Judicial sea adicto al Poder Ejecutivo. Esa independencia que ha mostrado Javier de no intervenir, bueno, esa autopurificación es importante y son signos que justamente hacia los marcos institucionales, hacia la inversión y que la gente nos vea como un país decente y el propio argentino, ¿no? Porque Claro. pensá que después de Estados Unidos, Rusia y China es el cuarto país que tiene más dólares que lo reservaba y lo guardaba de su propio gobierno. ¿Y pensás que la gente quiere que le devuelvan lo robado? Lo mismo que le decía Luis. Es la demanda que yo más atiendo. Que la presa, que el balcón, que yo, pero que devuelvan la guita. Y bueno, siempre está la parte como la parte penal, sobre todo en gente que le hace encomendado un poder político, justamente para defienda derechos, imparta justicia y se vuelve en contra tuya. Entonces está la parte penal y también la cuestión como civil, del resarcimiento, la cuestión mínimamente que te devuelva lo robado, claramente. A ver, Bruno, ¿cómo son las polémicas? Porque Cristina dice, solo debe subastarse una parte, la justicia dice otra, creo que lo tenés en placas. Claro. Exactamente, hay una discusión, ¿no? Y cada uno da su argumento. Respecto de todo este enorme grupo de propiedades, ¿qué es lo que dice Cristina? Solo se tienen que subastar lo incorporado a mi patrimonio desde el año 2009. Y los fiscales, Mola y Luciani, dicen,
No, la maniobra delictiva empezó en 2003 y terminó en 2015. Claro, claro. Básicamente, vos contrastás un argumento con otro, ¿no? Los Sauces, el hotel que veíamos recién, lo mismo. Sí, mira, acá se da una situación muy particular porque Cristina dice, no, mira, yo lo compré en el 2002. Antes de que lleguemos... Pero si se construyó después. Bueno, claro, compró la tierra, tiene razón Lucas. Y los fiscales dicen, no, pero pará. La construcción del hotel la hizo Austral Construcciones y fue en 2006. La hizo Lázaro Báez. Claro, Lázaro Báez. Claro, ella compró la tierra en 2002. Y acompañan, no sé si lo tenemos, porque sería interesante verlo, acompañan los fiscales esto con documentación. Claro. Documentación que fue aportada, esto se lo acercaron los fiscales al tribunal, le muestran un documento donde dice, mirá, este es el documento. Claro. Está. Esto es clave. Van a ver cómo esto fue firmado, por supuesto, por Austral Construcciones, en donde se ve cómo Austral Construcciones e incluso se desagregan los montos del contrato, la cantidad de plata, la etapa, qué iba a estar construido en los primeros 6 meses, qué no. Bueno, todo esto se firmó entre la familia Kirchner y Austral Construcciones. Y los fiscales dicen, bueno, esto es un argumento más que importante y concreto para entender que esto se tiene que subastar. Tercera polémica, el complejo de viviendas en Río Gallegos. Lo mismo, Cristina dice una cosa, los fiscales dicen otra. Claro, exactamente. Cristina, ¿qué es lo que plantea? Esto se compró de forma legítima en el año 78, en 1978. En la dictadura, con la 1050. Y los fiscales Mola y Luciani le dicen, Báez fue el inversor fideicomitente de este establecimiento y construyó allí 10 departamentos, 5 para cada uno. Yo lo compré en la dictadura, dice Cristina, y los fiscales dicen no. ¿No les llama la atención que Néstor Kirchner era el intendente de Río Gallegos en ese momento? Un detalle. Y en el 2002 era el gobernador de la provincia y se compraron la mejor tierra del Calafate. Estás muy en los detalles, Guada. De hecho, lo que vemos en la postura de Cristina es, no, yo el terreno lo compré en el 78, pero los fiscales le dicen, sí, pero la construcción de los 10 departamentos, de los cuales la familia Kirchner después se quedó con 5, la hizo Lázaro Báez, que de hecho tenemos para mostrarte el complejo. ¿Tenés el complejo? Lo tenemos un Google Maps el mapa. Que buscamos exactamente el mapa. Mira, ahí está. Ese es el complejo que si vos te corres un poquito hacia la derecha, ahí está, mira, dale nomás. Eso. Dale si podés, un toquecito. Gira. No, si podés dale clic para correrte un cachito. Ok, perfecto. Bueno, sí se puede, si no importa. Estoy manejando yo la compu. No importa, ahí está, mira, ahora volví a mostrarlo. Sí. Ahí está, volví a mostrarlo un poquito más. Todo para atrás, hasta mitad de cuadra, es el complejo de vivienda. Perfecto. Bastante feo, ¿eh? Pero bueno, no importa, es plata, bueno, es plata. No, está bien, es como plata. se construye en el sur, además. No, está bien. Pero es un forciso. No me quejé. Yo quiero que devuelvan la guita. Claro. A ver, en total son 648 mil millones de pesos por esto. Después tenés cuadernos, que es la causa del momento, digamos. Sí, 648 mil millones de pesos, que son unos 530 millones de dólares, que no solamente los tiene que devolver Cristina esto. No, es López, Báez. El resto de los condenados. Es hasta cubrir ese monto. Que Lázaro Báez, te soy honesto, yo no sé de dónde la va a sacar porque en el marco de la quiebra de Austral ya se habían subastado prácticamente todos los inmuebles que tiene. Llamativamente ahora, esto tal vez en algún momento lo podamos profundizar, están apareciendo alquileres misteriosos de Lázaro Báez, que esto lo reveló Luis Gasulla, pero ahora incluso la DGI lo va a denunciar por evasión impositiva porque no pagó un solo peso de los alquileres que cobró en Cana. Pero chicos, entiendo que el tema es, vos decís que ella debe 500 palos verdes y tiene de patrimonio 250 mil dólares. Claro. Entonces te va a decir, yo soy recontra insolvente. Pero es lo que vos contaste una vez. Te van a pedir, la herencia que le anticipaste a tus hijos. ¿No es insolvencia fraudulenta eso? Claro, se ha insolventado de manera fraudulenta. Pero eso es todo un proceso que dura tiempo. Sí, está bien, pero creo que en los fundamentos de la sentencia de esa condena, el tema de vialidad, hay argumentos suficientes como para poder proceder con el sistema de bienes. Porque aparte el hecho delictivo arrancó en el 2003 cuando empoderaron a todos estos empresarios que no existían. Lázaro Báez nace en el momento que Néstor asume. Además fue así. A partir de que lo empodera, Lázaro Báez y construye Austral Construcciones. Cuando vos ves la conformación de la empresa, es a días de haber Cristina argumenta del 2009 porque dice, bueno, a partir de ahí yo llegué a la presidencia, hágame responsable porque supuestamente, pero hasta antes era esposa de Néstor Kirchner, los bienes eran gananciales, entraban a la sociedad conyugal. ¿Y cuadernos ves que puede acelerar? A mí me parece una vergüenza, quiero quedarme con la editorial tuya, te digo, nosotros cuando tuvimos el motín de la penitenciaría en Córdoba, te estoy hablando de hace 10 años atrás, que hubo un montón de muertos, yo era abogado defensor de un par de imputados, penitenciaria, con lo cual todos condenados, peligrosísimos, hubo varios homicidios.
enero y febrero se hizo el juicio con 67 imputados, los más peligrosos de Córdoba. Y se hizo. Y todo el mundo ponía el grito en el cielo, esto no se va a poder hacer y se hizo en 60 días. Pero la justicia federal, por ahí la gente no lo sabe. Pero lo podría hacer, por eso digo, no sé qué están esperando. La verdad que es un papelón. Creo que están analizando, recién lo decíamos, la posibilidad de que sea 3 veces por semana. Claro, ¿Por qué no trabajan de lunes a viernes? No tengan feria, es un episodio histórico en la justicia. Hay que sustraer ese tribunal de cualquier otra actividad jurisdiccional que no sea el juicio así de simple. Diputada, ¿coincide con juez? Totalmente, sobre todo cuando tenemos una doble condenada escondiéndose en la cámara del Zoom para que no la vean. Y encima que tenga que estar, escuchaba, ¿no? Esto sí, esto no, esto lo adquirí en el 2002. Parece un regateo de mercado chino. Sí. Esto rematame, esto no. A ver, sos una ladrona, poné los bienes a disposición y agradecé que todavía, nada, estás. Lamentablemente, veo también, cuando vos hacías la editorial, lo de Luciani. Sí. Hay que destacar el trabajo de Luciani. Yo le escuchaba y me acuerdo cuando él se inicia en estos casos, yo digo, ojalá no sea un Nisman más. No, por Dios. No, pero a ver, todo el mundo pensaba eso. Porque cuando vos decías, hay que tenerle miedo, y yo mientras escuchaba tu editorial, y permitime que haga un repaso, pero hay muchas muertes dudosas a la vuelta de Cristina Kirchner, no nos olvidemos. Empezando por Nisman, ¿no? Que para mí no se suicidó, lo asesinaron. Pero después lo tenés, Aldo Ducler, es contable, en 2017 murió mientras caminaba por Buenos Aires. Por Florida. Muy allegado a Cristina. Por la peatonal. Cristian Zavala, también posible suicidio en el mes de junio, miembro de la Policía Argentina. Fabián Gutiérrez, exsecretario, asesinado en julio. Gutiérrez lo mataron, el secretario de Cristina lo destrozaron. Colaboraba con la justicia. Pará, que quedan 2 más. Lo tengo que leer porque son un montón. Está bien. Horacio Quiroga, empresario, murió en 2016, tenía una herida en la cabeza. Y terminamos con María Filgueira, que era estudiante. ¿Recuerdan esa pregunta que le hicieron incómoda a Cristina? En Harvard, que no le gustó. Entonces, si vos preguntás, ¿le tienen miedo? ¿Y cómo lo vas a tener? Corta, hay más. Hay más. Pero además, a ver, son una mafia. Sospechosas. Bueno, son una mafia. Berti, ¿no? ¿Qué pensás de lo que dice la diputada? Yo me lo conecto con Diego Cabot, que hay que hacerle un monumento a ese tipo, que se ha ido en contra de todo el poder político, con todo lo que eso implica, y de pseudoempresarios mugrosos que estaban acostumbrados a la impunidad y a hacer el camino corto en vez de preocuparse por el marketing o servir a su prójimo, iban a tocar la puerta al poder político para hacer estas aberraciones. Y creo que es parte de lo que necesitamos para tener un país como la gente. Bueno, Bruno, nos queda la casa de los Kirchner en Río Gallegos, que vos decís que podría también pasar a manos de la Corte. ¿Cómo debe estar Cristina con esto? A ver, veamos la casa, por favor, muy breve. Sí. ¿Cuántas veces habremos visto esa imagen y nos seguimos sonriendo, una mezcla de sonrisa con bronca? Con bronca. Yo creo que hay 2 imágenes, esa y la rosadita. Claro. Bueno, el caminito judicial y cerramos, Bruno, de los inmuebles de Cristina. Sí. Vamos con el caminito judicial. Preparamos también una placa. A ver, la información que yo tengo es que van a pasar a la Corte Suprema de Justicia, respetando la acordada que sacó el máximo tribunal. La Corte va a definir cuáles usa y cuáles no, y los que no se usen van a ser subastados. Hay toda una discusión. Muy bien, si pasa eso. Hay toda una discusión que se está dando por estas horas, en estas semanas. Los jueces del tribunal están analizando las posturas de ambos espacios, de Cristina y de los fiscales. Están viendo la documentación, cuándo se compraron, cuándo no, y están terminando de definir qué propiedades pasen a la Corte y cuáles no. ¿Por qué? Porque tal vez ahora ya haya un grupo de propiedades que estén en condiciones, pero en el futuro se pueden sumar más. Así que todo eso se está discutiendo en estos días. Trae las llaves. ¿Te quedó alguna llave por ahí o se las diste todas a Lorenzo? Esta es la inmobiliaria Yácono. Ahí está, la inmobiliaria Yácono, muy bien. Bueno, el peronismo más roto que nunca, lo quiero charlar con el senador Juez, con los diputados aquí presentes. Mucho enojo por la entrevista a Alberto Fernández el día después, rotos, dice ahí. Rotos. César Milani, el ex jefe del ejército de Cristina. Vergüenza ajena es poco. La adicción al poder de estos personajes, lo dice por Alberto, no les permite retirarse de la vida pública. No conforme con todo el daño que le hizo al nombre de nuestro movimiento, sin siquiera ser parte del mismo, siguen reapareciendo en cámara para generar aún más rechazo en la población, confundiendo a algunos que todavía creen que su desastroso gobierno tuvo algo que ver con el peronismo. Realmente pareciera un guión escrito por los asesores del gobierno. O sea, lo trata a Alberto Fernández de asesor del gobierno de Milei. Sí, es el jefe de la campaña. Háganse cargo de este personaje. Cristina, Massa, fueron todos ustedes. Dame a Aquino, Guille Aquino, influencer kirchnerita. ¿Quién es este? Furioso con Alberto Fernández. A ver. Deja de mencionar Midas, Alberto. Deja el name dropping.
Háblale a él. ¿Cómo que te quieras pero no tires malos nombres? Hay gente que ya se arrepiente de sus pecados. Se quiere abrir de eso. Es como, bueno, está bien, quedó atrás. No, porque quiero pedirle disculpas a Gato Gato 4. No. Todos sabemos que te las cállate la cállate la boca, cállate la boca. No te las vas a más. No sos más el presidente. No tires ese. A ver si ahora me llama, me dice, te vi anoche en el stream. La verdad, no era tu poder. Era que sos un. ¿Cómo me calienta tu olor a remisero de meado, hijo de Eso es lo que me calentaba. Bueno, ahora nadie es kirchnerista. Sí, ahora ya está. todo. Nadie es albertista. Es humorista y además está recontra enojado. Un divino, no. Pero nunca pateando a Alberto ahora. Me parece muy bien. Luis, ya está. Sí, pero es la historia. Nunca nadie se hizo cargo de Cámpora, nunca de él. Los tipos tienen una desmemoria histórica, funcionan así. Pero cuando no les resulta, nadie se hace cargo. El peronismo se puede fragmentar, se puede dividir. Vos nunca lo das por muerto, siempre me decís cuidado. No, porque tiene una voracidad por el poder, por la plata, por los recursos, por el Estado que los hace reproducirse. Pero son así, en definitiva. Ahora, no quiero coincidir con esto impresentable, pero la entrevista de Alberto fue espantosa. ¿Espantosa? Sí, totalmente. Yo lo veía y digo, no puedo ser que este tipo... Vergonzosa. A mí me daba vergüenza y mirá que lo he enfrentado a morir este tipo y lo conozco. Pero me daba vergüenza, digo, este tipo, por Dios, tiene que un cachito de recato, escondete, guardate. ¿Vos sabés que él piensa genuinamente que su gobierno fue fantástico? ¿Cómo va a pensar? Te lo juro. Él que está convencido que fue la pandemia, que fue Ucrania, que fue la caspa, que fue la ceborrea y que él hizo un muy buen gobierno y no lo dejaron gobernar. Eso es parte del campo de distorsión de la realidad. El mitómano se cree su propia mentira muchas veces. A ver, vení. Pero obvio. Berti. A mí, francamente, no me interesa quién esté del lado de enfrente, porque yo insisto que la batalla cultural que tenemos que dar todos, sobre todo los que están fuera de la política, porque nadie vota algo que no entiende, con lo cual el metro cuadrado de cada uno que está fuera de la política hace a la construcción de la opinión pública. En la política estamos de 9, necesitamos que recuperen y tiren el centro. Si la gente no entendió el fundamento de a qué venimos a la política, nadie nos vota. Entonces la batalla cultural nunca tiene fin porque siempre va a haber gente que quiere vivir a expensas de otros. Entonces se va a llamar kirchnerismo, va a cambiar el nombre, van a venir los discípulos de estos delincuentes y vamos a tener que combatirlos igual porque siempre va a haber gente que cree en la justicia social y todos estos subterfugios. El otro día Javier me hacía una alegoría muy buena respecto a esto. En el populismo, en una carrera de 20 tipos, no habla el que ganó y lo pone como ejemplo, le habla a los 19 y le dice que son los postergados, los vulnerables. Claro. Y esa es la construcción política para perpetuarse en el poder. Eso es lo que hacen estos tipos. Ahí voy, Emilia. Vos pensás lo destruido que está el peronismo, que hay un cálculo que hace el gobierno que no es un cálculo descabellado, digamos, de lo que pasó en las últimas elecciones. Sí. ¿Cuánto sacó la Libertad Avanza? 41. 41, 42. ¿Cuánto sacó el kirchnerismo? Bueno, un poquito más de 30, 31. Puede ser 24 si tomás solo Fuerza Patria o 30, 31 Voy a tomar Fuerza Patria como decís vos. Ok. Si vos tomás 24 del todo el kirchnerismo núcleo duro y 41 que sacó el gobierno en un momento donde la economía está complicada, lo decimos siempre, hubieran ganado en primera vuelta. Porque son 40% los votos, más de 10 de diferencia con el segundo. Más de 10 puntos de diferencia. Estamos hablando que la organización política preponderante de la Argentina en los últimos 20 años hubiera perdido en primera vuelta con un gobierno que tiene 2 años. Si se repitieran los resultados de octubre, podría darse un triunfo en primera vuelta en Libertad Avanza. Eso se ve en una ejecutiva en 2 años, hay que ver. Pero fíjate lo destruido que está el peronismo. Hoy Clarín plantea, ahí voy, Emilia, alarman el peronismo por las negociaciones de la Casa Rosada con los gobernadores. ¿Se parten los bloques de Unión por la Patria? Santilli ya se reunió con Jalil y buscará seducir a Silioto, Zamora, Jaldo y Sáenz. ¿Qué? Justo acá me tenés que dar la palabra. Ah, porque claro. Vos gracias, Johnny. Vos no lo querés al gobernador. No, a ver, no es que no lo quiero. No tengo por qué quererlo ni no quererlo. Nosotros somos muy críticos de una gestión que claramente tiene muchísimas cosas por mejorar y entendemos que los votos de sus legisladores son muy importantes de cara a lo que se viene. Pero yo creo que las urnas hablaron. Salta un bastión del peronismo eternamente. Ganamos ampliamente. Enterramos al kirchnerismo por 5ª vez consecutiva de las últimas elecciones. Paso, balotaje, generales, provinciales, nacionales. Urtubey, 12 años gobernador, sacándose fotos con la condenada pensando que eso le iba a levantar la imagen, hizo la peor elección de su historia y se fue, ojalá se retire de la política definitivamente con este fracaso electoral. Pero creo que lo que más gracia me da es que, a ver,
detrás del éxito del gobierno nacional, detrás del éxito de las medidas libertarias, ahora tenés un montón de peronistas que ahora quieren ser más libertarios que el propio Milei. Se vuelven a pintar de violeta. Entonces, ahí es donde le doy la derecha a Berti, donde digo, esta gente, y al juez también, lo único que le importa es seguir recaudando, teniendo el poder, la plata y las cajas chicas, la grande y la mediana. Tenés razón, pero los necesitas para sacar las leyes, con lo cual todas esas cosas... 2027 vamos a tener mayoría en el Congreso y no vamos a necesitar mendigar más voluntad. Bueno, ahora van a tener un buen congreso a partir del día de diciembre. Pero lo necesitas a estos 4 que nombré recién. Lamentablemente no tenemos los números que nos gustaría, que necesitamos, pero bueno. Me sorprende que vengas de amarillo, siendo tan libertaria. Porque me chocó el aire, te lo quiero decir. No estuviste la última vez, pero vine de violeta. Está bien. Es un lindo color. Es un mensaje de unión. Aún el político tradicional... Necesitamos los votos del PRO. Aún el político tradicional, si quiere mantenerse en la política, tiene que hacer la lectura política de lo que quiere la gente. Y tiene que cambiar el discurso, tiene que cambiar el voto, por más que su corazoncito esté en la justicia social y demás, no tiene otra. Pero no es solo el discurso. No es solo el discurso, es la práctica también. Si vos tenés un gobierno nacional... Partido Libertario de Texas. Si vos tenés un gobierno nacional bajando impuestos, haciendo las cosas bien, no podés tener provincia que te aumenta el gasto público, te aumenta los impuestos. Entonces vos decís, ¿querés ponerte el traje de libertario? Empezá a practicar las ideas de la libertad. Sigo con la guerra esta interna fenomenal y brutal. Dame a la diputada Estrada. La diputada nacional se pelea... Julia Estrada se pelea con un panelista llamado Juan Ruoco. Mucho gusto. A ver. De hecho, ahí lo veo ¿Cómo es tu nombre, Ruoco? Ruoco. Juan Ruoco. Juan Ruoco. Perdón, Tomás, porque me trajiste al Doming Board. No lo quiero arruinar, pero... Vos dijiste ese de mí. Primero voy a hacer un descargo. Vos dijiste ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque no me conoces, nunca hablaste conmigo. Nunca me leíste, evidentemente. Tampoco nunca leíste al CEPA. Estoy hablando. En tercer lugar, nunca leíste un solo informe de los que publicamos y sin embargo elegiste el camino de la estigmatización. Y te voy a contar una cosa. Cuando yo hablé, en ese momento, en ese corte que elegiste reproducir de los libertarios, lo cual me sorprende, un compañero peronista que retoma a los libertarios, me parece que estamos con problemas adentro del peronismo, estaba diciendo algo que nuestro espacio político ha planteado que tiene que ver con el mercado de pesos caído en el 2020 e incluso una caída de la velocidad de la circulación monetaria. ¿Sabes quién más dijo lo mismo? Emanuel Álvarez Sáquez, amigo, en 2020 publicó la misma nota. Ahora Melconian está diciendo cosas parecidas sobre la economía y monetaria. No les dijiste nada a ellos. También son dos mamarrachos. Segunda razón. Ningún problema. Segunda razón. No sé, quizás porque soy mujer y tenés ahí una cosita. ¿Bien? No, ningún problema. El peronismo está en problemas si lo único que va a hacer es rotular, etiquetar y estigmatizar. Estás a disposición y yo a disposición para juntarnos. Le pedí mi teléfono a Tomás. Tomás tranquilamente te lo puede dar. Te invito a tomar un café y charlamos. ¿Sabes cuál es mi preocupación? Creo que no querías hablar conmigo. Creo que me querías estigmatizar. Y eso es un problema porque no vamos a construir las soluciones que Joven está queriendo que construyamos. No entendí por qué se puso tan nerviosa. Sí entendí que se estaban peleando mal entre ellos y me parece muy divertido. Cierra Luis, lo último de esta pelea. No, esto va a ser así. Los tipos cuando ven que el poder se les escapa de las manos, entran en peleas feroces. La década del 70 eran los balazos. Hagamos memoria. Es feroz. Cuando los tipos cada vez ven el poder más lejos, las peleas de ellos tienen un nivel de ferocidad. Pero nosotros tenemos una agenda. La gente eligió... Yo recién hablaba con Berti cuando estábamos por entrar, le decía este concepto de la campaña electoral, que el esfuerzo valga la pena. O sea, la gente tiene puesta la cabeza en lo que viene, no en el pasado. ¿Vos tocás algún instrumento, Luis? No. No, pero... La banda de Berti está buscando... Déjame decir una cosita. Esta diputada que lo acusa al otro chico de decir boludeces es la que decía que la emisión monetaria no generaba inflación. Lo dijo en el Senado en una reunión de la Comisión de Cameral. Es economista. Es economista, sí. Gracias, Berti. Un placer como siempre. Gracias, diputada Orozco. Siempre un placer. Amigo senador Luis Juez. Muchísimas gracias, querido. Vamos al pase con Diego Seigman. Se queda Lili Franco. Se queda Guadalupe Vázquez. Brunito, ¿tenés las llaves? Y Luca. Dios mío. Se queda Lucas Morando. En 2 minutos ya venimos, dale. Bueno, ¿cómo le va, señor? Lo extrañaba. ¿Cómo estás? Yo también. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? La historia argentina circular y la circularidad de la corrupción, hoy la Corte Suprema, vos lo mencionabas en tu programa, confirma la responsabilidad
de Julio Miguel Devido por administración fraudulenta. No es que él produjo el accidente, pero sí la falta de control de dónde el Estado ponía los recursos, la desinversión que había en los mecanismos de frenado automático. Vos lo mencionabas también, en los amortiguadores que eventualmente están en el final de los andenes donde debería impactar una locomotora fuera de control. Todo eso es un desastre, más allá de la condena que también está condenado Marcos Córdoba, ¿no? Es exactamente así. Los paragolpes no tenían agua. Básicamente se robaron la plata de los subsidios, para explicarlo simple. Todo ese dinero tenía que ir a material rodante, a trenes, y terminaban comprando cualquier cosa, trenes chatarra. Entonces, la verdad, me pone muy contento por los familiares, ¿no? Me pone muy contento por María Luján, me pone muy contento por Paolo y por tantas entrevistas que les hemos hecho a los familiares. Un poco tarde, hay que decirlo, 13 años después, pero bueno, condena firme. Vos sabés, Johnny, que tampoco es claro si decir accidente, si decir tragedia. A los familiares no les gusta que se diga tragedia. Este hecho tan terrible, en donde el Estado estuvo ausente, es el tercer accidente más grave con estos 51 muertos en la historia. Quiero compartirte unas imágenes. Las primeras son de 1970. Vean ustedes esto que les quiero compartir. Esto es exactamente en Benavides. En Benavides, provincia de Buenos Aires, 236 personas murieron. Este es el accidente más importante de la historia ferroviaria argentina. Nunca había visto. Sí, 236 personas. El segundo más grave, Sapereira, en Santa Fe, 1978. Sapereira, 55 muertos. Mirá. Y tercero en este ranking trágico, 11, ¿verdad? Claro. Ahora, 52 muertos. 52 muertos. Había una mujer embarazada, por eso. Señor. Claro, sí. Y fue terrible además porque pocos días después, si no me falla la memoria, Cristina en Rosario, fuera de micrófono, pero a la vista de todos, dice frente a la militancia, vamos por todo. Exactamente. Correcto. Ese fue el día de vamos por todo. Fue la reaparición, creo que fueron 10 o 12 días después. No hablaba, no quería hablar. Después de Schiavi diciendo, bueno, se hubiera sido feriado. Después de Nil Lagarret diciendo, bueno, pero la culpa es del chico Lucas Menghini, que viajó donde no debía. Reaparece Cristina y dice, vamos por todo. De hecho, Johnny no recibió y después puso condiciones para recibir a los familiares. Claro. Eso fue, para mí, lo más aberrante de ese momento. Familiares, perdóname, familiares que todavía no fueron indemnizados, 13 años después. Ni un peso cobró ninguno. Que me parece que les va a sacar urticaria. ¿Se acuerdan quién era abogado en ese juicio que se peleó con los familiares? El Malbón. Gregorio Dalbón. Claro. Que se peleó con los familiares, con María Luján, con Paolo, y pidió que lo saquen de la audiencia. El mismo tipo que después Alberto y Cristina... Pues digo, a veces vos podés decir, che, este abogado es bueno técnicamente, pero en términos morales o éticos no va con mis valores. Digo, eso para mí es terminante. ¿Estás de un lado o del otro? Toda la vida fue eso. Ese individuo que nombrás representaba seguros. Así como Carancho, Sí. Ahora, además era una metodología. Los Kirchner no hablaban cuando había tragedias. No. Recordemos que nunca hablaban. Abajo la cabeza, era increíble. abajo en la tierra. Cualquier, no tragedia, pasó con Cromañón, pasó siempre que había un episodio, ellos no hablaban. Y yo era una estrategia para no asumir, el problema. Se borraba. Yo les voy a recordar, el 27 de octubre de 2010 muere Néstor Kirchner. Sí. Y entonces viste de luto Cristina y concentra el centro del dolor con su luto, sus apariciones de negro durante los primeros años y le complica la posición de persona que sintetiza el dolor nacional este accidente de 11 porque el dolor pasa de ella, que lo mostraba su dolor, quizás era genuino, pasa a los deudos de estas 52 personas que murieron en ese accidente terrible. Y la empieza a complicar porque ella pierde el centro ahí. Tanto es así que hay testimonios de familiares que la van a ver y ella les dice en un momento, vos no me vas a explicar a mí lo que es el dolor. Lo que es el dolor. Le costaba aceptar a Cristina que ya no era
el centro del dolor en la Argentina. Yo me acuerdo cuando se inunda La Plata, ella le dice, vos no me vas a explicar a mí lo que es una casa inundada, porque yo me inundé 20 veces. Siempre ella como protagonista del dolor, ¿no? Como decís vos. Sí, sin distinguir la calidad de ese dolor, porque el dolor de las víctimas de las inundaciones o de las víctimas de la tragedia de Once son víctimas en el más absoluto y pleno sentido, víctimas de un Estado que por la corrupción, ni siquiera por un accidente, termina generando esta cantidad de muertes. Porque ese hecho es emblemático en ese sentido. Muestra esta idea de la corrupción mata. Lo muestra por primera vez de manera contundente el efecto real que tiene en la vida de las personas. O sea, en la muerte de las personas. Hay una nota de Diego Cabot que antes recordábamos, que es solo por los subsidios a los trenes, el kirchnerismo recibió 344 millones de dólares en sobornos. Y hay algo que no mencionamos antes, que es Gabriel Romero, número 1 del grupo que lleva su nombre y que explota el ramal Belgrano Norte, es vieja la nota, es otro de los arrepentidos en la causa Cuadernos. Si se hace un cálculo similar al de Metrovías, el empresario que también tiene a su cargo la hidrovía, la firma de peajes fluviales en el río Paraná, le entregó al poder de entonces 50 millones de dólares durante el kirchnerismo. Digo, todo esto es causa Cuadernos, pero tiene que ver con Once. Tiene que ver con un esquema de recaudación y el emblema fue Ricardo Jaime, cuyo era el secretario de Transporte y el único transporte que andaba muy bien en Argentina era el carrión, la valijita con ruedas, que subía y bajaba de modo terrible. El carrión de Jaime. Claro, y por eso, el carrión de Jaime, que además tenía esta característica de la corrupción noventista, era ostentoso, pulseras, relojes caros, era muy a la vieja usanza de la corrupción. El avión privado. Iba al Faena, ¿no? Iba a jugar al tenis al Faena. Que no tiene perdón, que es que una vez que ocurre la tragedia de Once, Cristina decide, aceptando públicamente todo lo que se le condenaba a su gobierno, sacar la cartera de transporte del Ministerio de Planificación y dársela a Florencio Randazzo, que inmediatamente toma una idea de política pública de un alumno universitario y financia la demanda en vez de financiar la oferta, que es la tarjeta SUBE. Es decir, basta de darle la guita. Ahora, si aceptaron todo esto, si aceptan que había que sacarle la Secretaría de Transporte a un ministerio que choreaba con eso, ¿por qué siguió siendo ministro 4 años más? Igual creo que los dos vamos a decir lo mismo. Porque lo de Randazzo nunca se completó. No sé si vas a decir esto. Claro, el tema es, el subsidio tenía que ser con sintonía fina. Tenían que identificar a quién le correspondía. Nunca lo hicieron. Randazzo lo prometió, Cristina lo prometió. Digo, la segmentación de subsidios. Exacto, se terminó subsidiando a todo el mundo, a todo el que viajaba, cuando la idea es que haya una tarifa social. No, lo que iba a decir con respecto a la SUBE, fíjate cómo son las cosas. Y hasta dónde llega el pulpo, los brazos del pulpo de la corrupción, los tentáculos. Sirigliano, que eran justamente los que tenían la concesión del tren Sarmiento, responsables de la tragedia de Once, iban a ser los que iban a fabricar la SUBE. El kirchnerismo le iba a dar la concesión de las tarjetitas SUBE. Urgente. ¿Qué pasó? Tenemos información. Información urgente, este accidente, este descarrilamiento también del Sarmiento. Bruno Giacono tiene información. Bruno. Sí, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. A ver, los estaba escuchando atentamente y les quiero agregar algunos de los últimos datos que van surgiendo de la investigación que lleva adelante el fiscal Ramiro González. Le dio negativo en alcohol y drogas a los señaleros. ¿Sí? Repito este dato. Negativo en alcohol y drogas a los señaleros. Están llevando en este mismo momento a hacerle alcoholemia y el toxicológico al motorman. Esos son los últimos datos que están surgiendo de esta investigación. La señalización, acá esto lo está de a poquito reconstruyendo la justicia. Para cambios de vías es eléctrica, pero se acciona con palanca. La están modernizando. Es la obra que hace un ratito adelantamos en La Vez, una obra que se está realizando en el lugar que está en un 80%. Y atención a este dato. Me dicen a mí, desde la justicia, que no hay registros de lo que sucede. Es decir, si la persona hace algo mal, comete alguna falla, en el sistema no queda registrado. ¿Cómo? Es importante ¿No hay este cámara? dato. No queda registrado en el sistema. Pero Bruno, vos lo que estás diciendo es que como en las películas de antes, los señaleros
mueven esas palancas enormes para cambiar las vías de un lado a otro y pudieron haber fallado en esa instancia? Mira, yo no es que en este caso lo esté diciendo yo, sino que es información que le acaban de enviar al fiscal Ramiro González, que está instruyendo esta causa. Primer punto, como dije, señalero negativo en alcohol y drogas. Después, la señalización para el cambio de vías es eléctrica, pero actualmente se acciona con palanca. Increíble. Esto se está modernizando, es una obra que está en ejecución en un 80%. Realmente es de hace un siglo. Este dato, a ver, no hay registros de todo esto que pasa, o sea, que si una persona comete algún tipo de error en todo este procedimiento o falla en el sistema, no queda registrado. De cualquier manera, me aclaran, desde la justicia, que la última palabra la va a tener el perito, que va a realizar una pericia sobre todo lo sucedido, y ahí va a determinar si se puede Bruno, saber con exactitud en qué momento ocurrió el error. El análisis de sangre al Motorman se va a hacer, todavía no se hizo. El Motorman, en este momento me están confirmando que lo están llevando a hacerle alcoholemia y el toxicológico. Es fundamental para ver. Alcoholemia y el toxicológico, exactamente. Esto al Motorman. Después tengo entendido que se tomaron unas 300 fotos. Esto es información que fue surgiendo de accidentología. Tomaron 300 fotos. Yo estoy leyendo, mientras hablo con ustedes, leo el informe, porque esto acaba de suceder. Bruno, una aclaración breve. No está prófugo el maquinista, lo están llevando, está ubicado y lo están llevando a hacer las pruebas en este momento. Claro. Exactamente, no está prófugo, esto lo aclaramos para que quede bien claro. Al Motorman lo están llevando en este momento a hacerle todo lo que son los estudios toxicológicos y la alcoholemia. Me imagino que es algo protocolar. Sí. ¿Cómo, perdón? No, digo que me imagino que es algo hasta casi protocolar, ¿no? Que es algo que corresponde hacerse. Exactamente, a ver, yo creo que forma parte de todos los protocolos para saber en qué condiciones estaba el Motorman. Bruno, lo que a lo mejor no hay cámaras, vos decís, instaladas que permitan ver qué es lo que falló ahí. En ese sector por lo menos no hay cámaras, no hay registro. En ese sector por lo menos lo que se desprende hasta ahora de la información que le van acercando a la Fiscalía es que no hay cámaras y que no queda registro si una persona cometió un error por este mecanismo manual que yo les acabo de decir. Me permiten, está Julieta Bismara, gracias Bruno. Julieta Bismara desde allí, desde el lugar. Julieta. Diego, buenas noches. Y sí, sobre los peritajes que mencionaba aquí sobre las vías del ferrocarril Sarmiento, estaban peritando no solo los vagones que descarrilaron, sino también los durmientes. Las vías son más de 100 metros los que nos separan a nosotros de donde está todavía trabajando personal de la Policía Federal, y está el tren de auxilio que vino desde Aedo y que forma parte de Trenes Argentinos y que va a ser el encargado del equipo de Trenes Argentinos de encarrilar a las formaciones que descarrilaron esta tarde. Esos trabajos van a llevar entre 4 y 5 horas y lo que están esperando es que terminen los peritajes para comenzar justamente con los trabajos y poder retirar el tren que descarriló hoy a la tarde. Lo que nos dicen es que quizás esperen a que termine el servicio de operar. Hay que decirlo que 23:50 sale la última formación de 11, a las 10:30 de la noche aproximadamente sale la última formación de Moreno, y quizás sea un trabajo que se realice durante la madrugada. Lo que tienen que hacer básicamente, van a separar el tren que quedó en la vía y que circuló bien, digamos, y lo van a llevar a un taller, y los otros 2 vagones, que son los que descarrilaron, van a trabajar con unos gatos neumáticos. Es como si fuera un cricket de gran porte para poder elevar esos vagones y poder volverlos a la vía de la cual descarrilaron. Son trabajos, como les decía, que van a tardar entre 4 y 5 horas y que serían esta noche. Tenemos información para todos los pasajeros, todas las personas que usan el Sarmiento, que son miles y miles. Tenemos información de qué está operativo, qué pueden usar, qué no se puede usar. Para mañana, ¿no? Sí. Desde las 9 de la noche que ya se detiene en Liniers en ambos sentidos. Más temprano ya había vuelto a detenerse en Liniers sentido Moreno, y ahora tanto sentido Moreno como sentido 11 se detiene en Liniers y funciona con demoras, pero con normalidad. Es decir, volvió a circular y volvió a detenerse en Liniers. Lo que sí está pasando, nosotros estamos ahora sobre el cruce de Barragán, que es un cruce peatonal y vehicular, que como ves está este tren de auxilio completamente cruzado, que lo que hace es que los autos ni las personas puedan cruzar por este cruce del ferrocarril Sarmiento, bastante utilizado en el barrio de Liniers. Es Timoteo Gordillo de un lado de la calle y Barragán cuando cruzás Rivadavia.
todavía está este tren de auxilio aquí cruzado y hasta que no empiecen con los trabajos para encarrilar a los vagones que esta tarde descarrilaron, este tren de auxilio va a seguir acá. Pero como les decía, las pericias acá todavía no terminan. Terminan el peritaje, una vez que lo terminan, recién ahí sacan esa mole, que tampoco es tan fácil de sacar, va a llevar tiempo. Exacto, más de entre 4 y 5 horas nos dijeron. Ah, por eso. Bien. Entonces, es para rato. Bien. ¿Vos escuchaste alguna versión, alguna hipótesis de qué pasó, Julieta, ahí en el lugar? No, lo que te dicen de Trenes Argentinos es que es la justicia justamente la que va a trabajar en la investigación y no hay bastante reserva sobre lo que podría haber pasado. Pero las vías esas son las que estaban renovando, son vías viejas, digamos, ¿qué nivel de mantenimiento tenía ese tramo? Bueno, lo que se dice es que hace un mes habían estado trabajando en la renovación justamente de esa parte de las vías, pero no dan detalles. Lo que sí puedo sumar es que, como bien venían diciendo ustedes, es que es un tren eléctrico y que solamente es uno el maquinista. Los trenes que funcionan a diésel hay un ayudante, es decir, son dos los que van en la cabina de mando, pero en este tipo de trenes que son eléctricos es solo uno el conductor. Y como también venían repasando, los vagones que descarrilaron eran los dos últimos, es decir, es un tren que tiene 9 vagones, 9 coches, y los últimos 2 es un tren que circulaba desde Moreno hacia 11, es decir, acababa de cruzar la General Paz, acababa de entrar a la Ciudad de Buenos Aires, y son los últimos 2 vagones los que descarrilaron. Y ahí al lado tenés el soterramiento del Sarmiento, el símbolo, uno de los símbolos de la corrupción argentina. 420 millones de dólares tirados a la basura, ¿no? Ahí, justo al lado donde se produjo el accidente, en Villaluro. Bueno, y la gran pregunta es ¿por qué países que no son primer mundo pueden hacer infraestructura básica como un soterramiento? Digamos, no es normal para todos nosotros cruzar la barrera, que baje la barrera en plena ciudad. Una locura. Para nosotros es normal. Lo que significa para los trenes, el riesgo para los maquinistas, el riesgo para los automovilistas. El tránsito. Digamos, estamos en el siglo pasado en eso. ¿Sí? ¿Por qué no se puede hacer un soterramiento, que es algo que se hace habitualmente? Yo no puedo creer lo que nos decía recién Bruno, que hay que accionar la palanca. De verdad te digo, el tema de la palanca para mover la vía es de, no sé, de Johnny, 1950. Hay una cosa que es importante. Cuando ocurre la tragedia de 11, 2 cosas pusieron a la fraternidad en el candelero por su actitud negativa a mejorar, a ser más civilizados. La primera, se opusieron a que estos test que le hacen ahora al conductor se le tienen que hacer antes de subir al tren. Ya deberíamos saber antes, apenas ocurre el hecho, ya tenés que saber si tenía droga o alcohol, porque se lo debió haber hecho antes. Y segundo, a Randazzo le metieron un paro a las 5:30 de la mañana, el día cuya noche anterior él anuncia que iban a poner camaritas en el tren. Camaritas, te estaba por decir eso, ¿no? Bueno, también hay que hablar de los bueno, evidentemente no han puesto camaritas porque hoy no hay mecanismo para saber qué pasó. Las cámaras están, debería haber. Hay un tema fundamental. Hoy hubo heridos, no hubo muertos. Claro. Pero el límite entre un estado y el otro es el azar. Sí. Hay testimonios de pasajeros que dicen que tuvieron que forzar puertos, que si se hubieran quedado encerrados en esos vagones, habría terminado con su vida. Entonces, esto es una alerta también para los gobiernos, el gobierno nacional, el gobierno provincial, de que este sistema de trenes sigue teniendo problemas. Porque, Luciana, la corrupción mata, pero la desinversión también. Pero por supuesto, y esto es obra pública, que es uno de los ejes de discusión del gobierno acerca de cuánto hay para gastar, cuánto hay para invertir, cuánto tiene que hacer el Estado, cuánto tiene que hacer el privado. ¿Puede el privado sustituir? O sea, si hubiera habido una persona fallecida, tocamos madera, ojalá que no, todo este tema era el eje de la agenda periodística. No tengas duda. Y no hubo muertos porque se desvió el tren y no hubo un choque. Pero pudo haber habido un choque y se dio el efecto. El gobierno en diciembre jura a Milei, en enero hay un accidente en Palermo de tren por falta de mantenimiento. En el puente, que ¿no? Eso era herencia, claramente obvio. Por problemas de señalización. Sí, claro. Porque Dios es grande, no hubo víctimas ahí. Si no, el gobierno debutaba con fallecidos por... ¿Entendés lo que dice Luciana? Es así.
Es muy finito el tema. Por eso hay que invertir en obra pública y hay que invertir en el mantenimiento de los trenes, siempre. Eso no es ni de derecha ni de izquierda. No hace ni un Estado grande ni un Estado chico. Si el tren es del Estado, lo tenés que mantener. No puedes decir, no, yo no me gusta el Estado. Es algo básico. Me dicen 7 kilómetros de túnel que no conectan con nada, el soterramiento del Sarmiento. Bien, las líneas de Nazca y los túneles del Sarmiento. Ahí está. Nadie sabe bien. Gracias por habernos compartido este ratito. Chao, querido. Un abrazo. Hasta mañana.